50. Estos son los días, 50 días hoy, con el coronavirus. Poco, mucho, podemos discutir si China dio el aviso de forma eficiente, pero que hay 50 días de trabajo de los científicos, de las autoridades, de los responsables de la sanidad pública, de los diferentes países del mundo. Eso es un hecho. Que no nos lo hemos tomado en serio hasta que ha empezado a reventar Italia con un montón de muertos en fin de semana que parecía una ópera de Giacomo Rossini, pues también es verdad. Que no hemos hecho los deberes colectivamente en esta Europa que tiene instituciones para aburrir y que la verdad es que no sé para qué sirve ninguna, pues ya tenemos muertos en Francia, ya tenemos muertos en Italia, veremos si lo tenemos en el conjunto del continente europeo, en la mayor parte de sus países, que muchos hay, donde tienen infectados. Bueno, y ante eso, desinformación, tonterías, la mascarilla, una tontería. Yo tengo también mis dudas, y lo tengo que ser muy honesto, de que algo que se contrae por vía aérea, lo de lavarse las manos, vaya a ser muy útil. No digo que esté mal, lavarse las manos siempre está bien, pero que eso nos arregle la cosa, amigo, que no. Que hay que tomar más medidas y más serias. Por ejemplo, me gusta mucho lo que ha hecho Trump. Esto no lo van a leer en El País, pero Trump, así que esto es una evidencia, ha dicho esto nos va a llegar. Su administración ha dicho esto nos va a llegar, porque llega a todas partes. No podemos frenar el tráfico de personas hacia nuestro país. Pues vamos a hacer una cosa. Dotamos un fondo de 2.500 millones de dólares y nombramos responsables en las ciudades hasta 50.000 habitantes. Y que coordinen planes, que se pongan de acuerdo, que tejen alianzas entre hospitales públicos y privados y que nos vayan sugiriendo qué medidas hay que tomar, reuniones diarias, ¿vale? Eso es un buen prevengan. Lo que hemos hecho aquí, bueno, claro, cuando uno ve quién nos tiene que salvar de la supuesta epidemia, quién sabe si no acaba en pandemia, y la foto es la Calvo, la María Jesús y la otra, pues es como para que le tengas un miedo al virus, pues como el de la peste española, de la Edad Media. Bueno, de todo eso vamos a hablar aquí. No vamos a hacer apuestas ni a incurrir en, ay, es que se contagia. No, no, aquí vamos a tratar de ser solventes y a denunciar algunas de las mentiras, de los bulos, de las estupideces que corren, a veces por internet y otras veces con firma aparentemente seria, que desde mi punto de vista deja de serlo, cuando se apunta o se abona a difundir cosas que confunden a la opinión pública. Si no tienes, ya sé que eso vende, entre comillas, como el precio de las mascarillas, pero eso es muy innoble. No será el caso, nosotros vamos a ceñirnos a las certezas y hacer una evaluación política, si cabe económica. Vamos a invitar a algunos científicos que nos pongan al día sobre certezas, no sobre supuestos, que hay una gran diferencia, y a partir de ahí empezamos a navegar juntos en esto que nos ha sobrevenido y que yo creo que puede llegar a ser la gran contradicción contra la globalización que no ha tenido la globalización hasta ahora. Puede que sí, a lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque, es más, pero ojo con esto, porque el impacto económico va a ser de una magnitud extraordinaria. Ya no se esconde esto, al principio parecía que era una broma, pero bueno, no solo lo que se cierra porque no hay suministro, no. La contracción que producirá después y que es obvia, que harán los chinos si tienen un impacto de una caída de su crecimiento de un 1,5% o del 2% o más. Pues dejarán de comprar bonos en Estados Unidos, en España, dejarán de comprar compañías en el mundo, lógicamente. ¿Y eso estamos preparados? ¿Estamos preparados para seguir produciendo en Europa sin la gran fábrica china? Bueno, pues esas preguntas son las que trataremos de contestar para ustedes. Don Luis Valcarce, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Un placer. Redactor jefe de Periodista Digital. Un placer. Un placer. Luchando, qué raro, vete a saber, el próximo programa con mascarilla. He querido que me acompañes porque tú estás mucho en el control de los fakes, de los medios de comunicación, luego te sugeriré algunos, y de las cosas no contrastadas que uno no puede lanzar como si fueran cualquier cosa. Diste en el clavo, pusiste el dedo en la llaga sobre el tema de los medios y de eso, de la desinformación, y de eso vamos a hablar. ¿Sí? Don Eduardo García Serrano. Muy buenas noches, querido. Periodista, escritor y amigo. Y sin embargo, sobre todo amigo, lo último, eso amigo. Gracias por estar aquí. Vamos a tratar por lo menos de
ponerle a las cosas su correspondiente etiqueta, las diga uno, las diga el otro. Por su mentalidad científica, porque es catedrático, porque es un hombre empírico y porque fue muchos años el vicepresidente del Parlamento Europeo y no podía faltar a esta cita, don Alejo Vidal Cuadras. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ha venido par con palabras. Espero que... Empírico y lacónico. Espero que luego se prodigue con mayor intensidad. Don Iñaki Ezquerra, ¿qué tal? Buenas noches. Don Iñaki es escritor, es analista político y hombre que piensa. Pues sí, intento. Bueno, pues ya tenemos algo ganado, ¿no? Funesta manía. La funesta manía de pensar, que decía el clásico, es verdad. Don Fernando Valls. Buenas noches, Javier. Buenas noches, ¿qué tal, amigo? Muy bien, encantado. Periodista, cronista político de la información. Ya nos contarás cómo fue ese encuentro. Luego haremos una parte al final para ver cómo fue ese encuentro diabólico en la mesa, de la cual ya se le ha caído uno que está procesado, ¿no? El tal Juvé, ¿no? Bueno, ¿Dónde puede entrar otro? Qué cosa, sí, habrá, pero se mueve el banquillo. Don Álvaro Climent, bienvenido porque usted se estrena hoy. Buenas noches también. Hoy soy un novato. Analista de los mercados y sin embargo humanista. Menuda mesa tengo, qué maravilla. Se hace lo que se puede. Bueno, vamos a ver si les parece bien algunos gráficos para situarnos y ya no le damos muchas más vueltas al territorio comanche este del coronavirus. Podemos empezar con lo que hay en China. Bueno, pues lo hacemos nada, en cuanto podáis. No sé si alguien tiene algún conocimiento. Esto ha ido cambiando y depende en el conjunto de si se producen o no se producen muertos. La intensidad dramática es fundamentalmente esa. Ahora lo que está pasando es que hay más muertos fuera que dentro de China, es decir, está aumentando el volumen de fallecidos fuera de China, con lo cual eso quiere decir dos cosas. Por un lado, que China lo ha hecho bastante bien conteniendo la epidemia, y por otro lado que eso parece estar, el coronavirus parece estar remitiendo siempre esto, bueno, entre algodones, porque sabemos que la información que nos llega de la dictadura de China no es fiable, ¿no? Entonces, eso por un lado, bueno, por el lado chino es una buena noticia que hayan podido controlarlo y que eso esté bajando. Yo creo que también eso tendrá que ver a medida, en función del tiempo. Yo creo que a medida que mejore el tiempo, pues ahí también tendremos buenas noticias, y espero que con esto se vaya frenando a medida que empiece a llegar eso el calor, es. ¿no? Constatar si eso es cierto o no es uno de los secretos propósitos de este programa. ¿Es verdad que van reduciendo los contagiados en China o es una de esas cosas que hay que coger con pinzas? Pero bueno, vamos a los gráficos para que ustedes se sitúen. Vean un gráfico del mundo en el que tienen los países con fallecidos y los países con infectados. Los países en rojo son los países que tienen fallecidos, los países en amarillo son los que tienen infectados. Más de 51 países. Hay una curiosidad anecdótica en un país lejano para nosotros, que es Irán. El viceministro de Salud es uno de los infectados y hay un conflicto en ese país tremendo. En un país pobre, pues cargar con este drama sanitario es muy complicado y ha habido pues bastantes infectados y bastantes muertos. La contingencia, vean que en el norte, en Norteamérica, tanto Canadá como Estados Unidos, pues están pues parecido a España, digamos, y en Brasil hay un caso, solo un caso de alguien que estuvo en contacto, como en casi todos los otros, o viaje a China, o viaje a Italia, o contaminación, digamos, accidental, a propósito de algo pues que corre por las vidas de los pobres infectados. Ya saben que ese caso en España, en Sevilla, en el que se decía que había un infectado local, no era tal, sino que había tenido contacto con unos ciudadanos chinos y se contaminó en ese contacto, que tuvo lugar, por cierto, en España. Y, bueno, pues si solo ha sido uno el infectado por ese contacto, bien está. Vamos con el siguiente de los gráficos previstos, porque esta, digamos que es una personalidad propia, la del doctor Li Wenliang. Hay varias cosas. Este es el oftalmólogo que denunció el brote, que escribió a sus amigos 4 días antes de que China dijera, oiga, tenemos un brote de una cosa que parece que es un virus. Escribió a sus colegas, amigos, por Twitter, oye, estoy ante un brote
una epidemia de algo, porque he visto ya varios casos y tengo algunas pruebas. Mandó correos el día 29 y 30 de diciembre y China el día 31 es cuando dice: señores, tengo un problema sanitario que tiene que ver con un brote. Pero no lo dijo antes. ¿Y qué hicieron los chinos? Esto es muy interesante que lo sepan. Se fueron a casa de este y le obligaron, ya saben que un partido comunista que controla un país que tiene 1.200 millones de habitantes, pues te retractas, te haces una autocrítica y juras ante el libro rojo de Mao que esto no se va a volver a repetir. Y luego el pobre hombre se hizo él esa fotografía que ven ahí en pantalla, ponerla a tope, que se vea. Pobre hombre, este sí que dio su vida y muere infectado de esto y además repudiado y además jorobado. Tengo que decirles que el presidente chino... Vamos ahora con ese gráfico que nos enseña cómo está la cosa en China. El presidente chino, Xi Jinping, hacía el pasado jueves, por no sé, los desequilibrios horarios ya me pierden un poco, hacía unas declaraciones en las que contaba Xi Jinping: esto se está acelerando. En 30 de las 31 provincias tenemos constancia de infectación. Tenemos 2.715, si no recuerdo mal, fallecimientos que lamentar. Fallecimientos que, por cierto, no han querido enterrar y los han incinerado, ¿no? Bueno, conclusión, decía Xi Jinping, no lo digo yo. Todo el país está infectado. Esas son las conclusiones del presidente chino. Vamos a ver cómo está la cosa en Europa. Ya no les canso más. En Europa, como les decía, hay un escalón entre países donde ha habido fallecimientos, 2 en Francia, muy separados en el tiempo el uno del otro. Y curiosamente, el último, el de un maestro de 61 años en el departamento de Oise, este era un hombre que no había ido a China, que no sabemos, todavía no saben las autoridades sanitarias francesas cuál es la causa de su infectación. En Italia ya lo han seguido más de cerca porque casi todo estalla en el último fin de semana y, bueno, ¿y de qué forma estalla? Y luego, pues contarles que los infectados, está toda Escandinavia, Noruega, Suecia, Finlandia, está, como les decía, el Reino Unido, está España, está Grecia, está Rusia, está Rumanía, Estonia, Lituania, Holanda, Dinamarca. Bueno, pues media Europa. Ya sé que algunos dirán que esto, oiga, que no es tan grave, no exageren ustedes. Pues quiero que vean el contraste, porque es verdad. Es verdad, si uno hace una tabla de las víctimas y las epidemias más conocidas de la historia de la humanidad, pues verá que la famosa gripe asiática trajo 850.000 muertes, que la gripe de Hong Kong se llevó 800.000 vidas, que la gripe aviar 200, que el SARS 500, y estos ya estamos en un entorno de 2.715 y subiendo, como decía el técnico, ¿no? Bueno, esa es la situación. Así es que, visto esto y teniendo en cuenta que la realidad es muy cambiante, vamos a irle hincando el diente al asunto. ¿Qué cosas os han llamado la atención? ¿Qué lectura queréis hacer? Empiezo por ti, Álvaro. A ver, desde el punto de vista, digamos, informativo, lo comentaba Luis al principio, yo creo que ha faltado un protocolo claro, teniendo en cuenta que hemos tenido epidemias anteriores y que de alguna manera deberíamos haber aprendido, sobre todo en un mundo globalizado, como has mencionado al principio, en donde la información fluye muy rápido, en donde hay una serie de redes sociales que de alguna manera también han interferido, digamos, en las fake news, en noticias que no son de todo real. Pero a mí me sigue quedando una duda de realmente el origen de esto, que es, ¿dónde ha sido? ¿Ha sido en una granja animal, que parece que no? ¿Ha sido en los laboratorios que tienen los chinos en Wuhan? De eso hablaremos en el capítulo de noticias fake. Por eso, pero el origen, de hecho, en sí no lo tenemos claro. Es decir, con lo cual tenemos más información ahora, hay más protocolos, los países están empezando a implementar una serie de medidas que ya era hora de restricción en cuanto a vuelos, en cuanto a movimiento fronterizo. Pero yo creo que se ha tardado mucho realmente en aplicarlo. Es decir, yo creo que hemos sido muy benévolos. Por poner un ejemplo claro de cómo se hacen las cosas de una forma drástica, los primeros que cerraron la frontera con China fueron los rusos, que es otro régimen comunista, y que claramente a la primera de cambio dijeron: sabemos cómo se gestionan nuestros temas, sabemos cómo funcionan, cómo va a llegar la información, así que directamente cerramos la frontera y nos quitamos el problema.
Yo creo que es lo que ha faltado un poco en Europa, es decir, creo que hemos pecado un poco de benévolos, era una gripe que se podía relativamente controlar, pero estamos viendo que no, es decir, que muchos de los casos se han producido en zonas y en sitios donde ha habido gente que no estaba expuesta al riesgo, con lo cual parece que su canal de infección es muy rápido, mucho más de lo que esperábamos, y de hecho se está recogiendo en el impacto en los mercados, en la economía, en donde sigue habiendo todavía una seria duda de cuál puede ser el impacto de toda esta crisis en las economías mundiales, en un momento además en donde las ha pillado relativamente en desaceleración, con una serie de complicaciones, con burbujas de deuda, que yo creo que eso va a alimentar de alguna manera ese cisne negro que todos decían al principio del año, que podía aparecer en los mercados y que por fin, bueno, pues parece que ya lo tenemos. Don Alejo. La diferencia de este virus con la gripe común, por ejemplo, que es lo que más se le parece, no es la malignidad del virus o su letalidad, porque de hecho está claro en todos los casos que se van produciendo que las personas que están en estado de salud correcto, con un sistema inmunológico en condiciones y que no tienen patologías previas, pues prácticamente todo el mundo lo pasa como una gripe, ¿no? Lo que pasa es que, pese a que efectivamente los que fallecen son personas muy ancianas o personas con problemas de salud previos graves o personas que están inmunodeprimidas por tratamiento médico, por tal. Lo que pasa es que este virus se transmite con una capacidad de difusión y a una velocidad muy superior a la de la gripe. Pongo un ejemplo cuantitativo, ¿no? Imaginemos que en el punto álgido de la expansión del virus hay en el mundo 100 millones de personas infectadas, por decir algo, ¿no? Bueno, entonces, claro, si el índice de mortalidad es del 3%, 100 millones de personas serían 3 millones de personas fallecidas. Claro, 3 millones de personas fallecidas es una cifra respetable, no se puede. No sería la peor. Es decir, que yo, tal como se lo explico a la gente que me pregunta, les digo, mira, desde el punto de vista individual, si tú eres infectado, la probabilidad de que fallezcas es muy pequeña. Bueno, en Europa, de hecho, con el sistema sanitario que tenemos... 2,3. No, en Europa menos incluso. No, en Italia 2,3. Pero, vamos a decir, 2%, bien, de acuerdo. Entonces, y si, repito, si tú estás sano, si tienes un sistema inmunológico correcto y no tienes patologías previas, pues la probabilidad individual de que fallezcas es muy pequeña, muy pequeña. Ahora, el problema es ese, que el número de infectados será tan grande que al final el número de muertos será muy superior al que hubiera producido una gripe común. Entonces, ese es el problema. De todas formas, vamos a ver, para los que se infectan y fallecen, a sus familiares y sus allegados, pues es un drama, como es natural. Bueno, pero en términos globales, yo predigo que esto a principios de verano se ha acabado. Esto se ha acabado. En cuanto empiece el calor. ¿Eh? En cuanto empiece el calor. Entonces, las consecuencias sobre la economía ahora están siendo, el impacto, digamos, a corto es muy malo, es muy intenso, ¿no? Vamos, todos los que tienen ahorros en bolsa, modestos ahorradores, han visto cómo sus ahorros han caído estos días, en fin, un porcentaje significativo, pero esto también se recuperará. Ahora, hay efectos, como el caso de China, ¿no? que efectivamente pues, pueden tener un efecto a largo plazo y provocar una ralentización de la economía mundial. En cualquier caso, no va a ser una catástrofe, digamos, no va a ser la peste negra del siglo XIV, que se llevó por delante a media Europa, no va a ser eso. Pero, bueno, en cualquier caso, lo importante es
que se tomen las medidas adecuadas, que los responsables sean competentes, sobre todo que no sean como la subdirectora esta de Salud Pública de Valencia, que dijo, ¿y yo por qué tengo que saber que el Milan va, que el equipo de Valencia va a jugar a Milán un partido de fútbol? ¿O dónde está Milán? Sí, Bueno, nos vamos a ir a publicidad apenas 2 minutos y a la vuelta continúa. Lo incompetente manifiesta. Ya, está claro. Venga, vamos a publicidad. Bueno, es verdad, tampoco contribuye a la tranquilidad pública a las noticias tal como han llegado algunas noticias de la OMS, por ejemplo. Su director general solo le faltó salir con mascarilla a decirnos esto. This is a time for all countries, communities, families and individuals to focus on preparing, to prepare for a potential pandemic. Bueno, don Eduardo García Serrano. Bueno, yo, querido Javier, sin menoscabo de lo que pueda decir Luis Valcarce, que es nuestro experto en análisis de medios de comunicación, a mí me interesa mucho el despliegue que se ha hecho en medios de comunicación, y para mí solo hay 2 precedentes de esto que estamos padeciendo hoy, que es la gripe española de 1918, que ni era española, ¿no? Una gripe que se da en los Estados Unidos de Norteamérica, plena guerra mundial. España no es un país beligerante, y la prensa española se ocupa muchísimo, en portada todos los días, de la gripe, por eso se la bautizó gripe española. Y la guerra de los mundos de Orson Welles. O sea, vamos a ver, partiendo de una gripe común, con un virus diferente... No, perdona, Javier. Común no. Mi doctora en el ambulatorio de aquí al lado me decía anteayer que la gripe común, la gripe vulgaris, en el año 2019 mató en España a 6.000 y pico personas. Claro, pero esa sí sabemos cómo se transmite y esta no. Fíjate qué cosas. Y me parece que se está haciendo con las redes sociales, con los medios de comunicación, con el periodismo autotitulado de científico y médico, se está haciendo... Vamos, una epidemia de pánico. Una epidemia de pánico que ha provocado lo que ha apuntado antes Alejo y tú en la presentación, la caída de las bolsas, la paralización de los mercados. Una epidemia de pánico por algo en lo que cuando vas al hospital o al ambulatorio y efectivamente tienes el coronavirus y eres una persona con un estado de salud general óptimo, en fin... Correcto, simplemente. Correcto, sencillamente... Te dan paracetamol. Paracetamol. Y a partir de ahí se ha montado, gracias a las redes sociales y al mal periodismo, una epidemia de pánico que nos está costando... Ya que, Eduardo, llevamos 50 días y aún no sabemos quién es el paciente cero, cómo se transmite el virus, qué remedio tiene, qué tratamiento tiene. Vamos dando tiros de loco, tiros de ciego, paracetamol. Había otro que decía por internet que tomar cocaína va muy bien. Otro que lavarse las manos con orina de bebé. De las redes sociales y de la globalización. Lavarse las manos antes de comer y antes de... Eso forma parte de la higiene normal. Pero eso no cura, diaria. Eso no viene a curar nada, es evidente. Pero que aquí tenemos un problema distinto a la gripe de cada año y a sus variantes, porque eso más o menos, pues la vacuna se sabe cómo se consigue, llega a veces tarde, pero llega con independencia de la mortalidad. Aquí, que es distinto, sí. Es distinto. Es distinto que hay en Hong Kong. Pero no es más peligroso. Hay en Hong Kong una contagiada que ha contaminado a su perro. Eso no ocurre con lo otro, a ver si nos entendemos. Don Iñaki, ¿cómo lo ves? Bueno, a mí esto de lavarse las manos me parece una costumbre que está muy bien. Sanísimo. Esas manos que luego van al pan, en fin. Siempre que no te llames Poncio Pilatos. Lo de lavarse las manos. Siempre que no tenga... Poncio Pilatos ya es otra cosa. Por ahí va a ir yo. Siempre que no tenga un significado ideológico, ¿no? Yo una cosa que he observado con la aparición de esto, de este fenómeno, es que ha desaparecido de repente la preocupación por el cambio climático. O sea, no es que quite gravedad al fenómeno, pero parece como que el ser humano no tuviera una capacidad limitada para el apocalipsis. O sea, en el momento en que surge un terror, y es más, y un terror que parece que
bueno, pues que es más inmediato y más cercano, pues de repente se deja de hablar de otro, pues que hasta hace 2 días estábamos todo el día hablando de ello. Así que, entonces, bueno, pues por ejemplo, ese es un fenómeno curioso, ¿no? Y luego, pues que frente al cambio climático, de momento, yo observo en el coronavirus que no tiene coloración ideológica, es decir, que todavía no hay negacionistas del coronavirus, no hay fachas del coronavirus, no hay... No hay quien diga que es culpa del capitalismo, por ejemplo. Todavía no ha surgido. Bueno, si tiene que tener color, será el color rojo, porque viene de donde viene, ¿no? Todo se andará, pero bueno, en fin, creo que de momento esa es una de las ventajas que tiene, o sea, y también repararía en otro fenómeno que sí, precisamente tiene que ver con esto, que es el mal que siempre hace la ideología. Quiero decir que estábamos comentando el caso del que descubrió el brote el pobre oftalmólogo. El pobre oftalmólogo ese, pues que por un chauvinismo o un nacionalismo directamente de una gran potencia, pues inmediatamente silenciado. Eso fue también el problema de Chernóbil. Y no es cuestión de chauvinismo, es cuestión de que para los comunistas la verdad es la que dicta el partido. Sí. Bueno, y la jerarquía. No la realidad, sino la que dicta el partido. Y la jerarquía. Cuando se impone con Chernóbil está bien traída. Sí, claro. Cuando se impone una ideología sobre un problema, ¿no? Y hace unos días lo hemos tenido en el caso del vertedero de Zaldívar, que no quisieron que actuara la unidad militar de emergencia, precisamente pues, haciendo lo mismo que se hizo en Chernóbil. Aquí estaríamos ante un Chernóbil con TX, ¿no? Pues 50.000 personas que tuvieron que cerrar las ventanas. Luego, además, se dijo que se había actuado mal porque no se había aceptado la ayuda del ejército. Se sigue sin aceptar la ayuda del ejército, no es que no se aceptó al principio, es que se sigue sin aceptar ahora. Y volviendo al tema de las pandemias mediáticas, pues de repente nadie habla de eso y tenemos, pues por desgracia, un Partido Popular que en lugar de hacer un frente a eso, y valga la redundancia, pues se pone a pelearse consigo mismo y a hablar de otras cosas. Aparte que la unidad militar de emergencia, una de sus áreas específicas de especialización, ¿sí?, es el luchar contra la guerra química y bacteriológica, con lo cual está equipada y entrenada para solucionarlo del vertedero. Pero pues efectivamente no la dejan ir. Solo te pongo una nota a pie de página. No es luchar entre ellos mismos, sino con el enemigo interior. Un matiz a lo que has dicho es... ¿Cómo lo veo yo? Yo creo que estoy muy de acuerdo con Eduardo, que es un tema que se nos ha ido de las manos y que se le ha ido de las manos al propio gobierno al no saber explicar que esto, bueno, es grave, pero no es el Zika o no es el ébola, que también nos volvimos locos en su día. ¿Qué es lo que me parece más preocupante? Bueno, el tema económico, las consecuencias económicas. Cuidado a la Semana Santa que viene, porque estas noticias generan pánico. Hay una oleada de cancelaciones ya y estamos todavía no muy cerca. Pero eso es inevitable. Tema crecimiento, o sea, ya Italia está pensando en pedir a la Unión Europea una flexibilización del déficit y España lo está pensando. ¿Tú sabes lo que es que en Venecia se suspenda el carnaval? Por ejemplo. Es que es como si en Valencia suspenden las fallas o en Pamplona los Sanfermines. Imagínate el salón del automóvil en Ginebra, que es lo más importante que hay. Y me gustaría citar el artículo 135 de la Constitución famoso. En el punto 4 se recoge que el Gobierno podría pedir una flexibilización del déficit cuando hay catástrofes naturales o catástrofes de enfermedades. Y eso es una cosa que ya se está empezando a manejar. Es decir, cuidado a la economía porque no estamos para tirar cohetes. Bueno, yo les he prometido al principio del programa certezas y no informaciones sin contrastar. Y esa es la razón, y yo se lo agradezco mucho, para que podamos contar esta noche, a pesar de que no se encuentra por aquí, digamos, con doña María Neira, que es responsable de Salud Pública de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Muy buenas noches, María. Hola, muy buenas noches. Creo que está usted fuera de España, ¿verdad? Sí, estoy en mi sede, en Ginebra, en la sede de la Organización Mundial de la Salud. Mejor me lo pone, porque lo que le voy a preguntar son cosas muy, si quiere, técnicas, pero me interesan mucho. Conclusiones de la actualidad más reciente del coronavirus. Hemos visto que han elevado el riesgo a muy alto.
¿Qué más? ¿Qué le parece? Bueno, pero si han seguido toda la conferencia de prensa, han oído también las medidas que se requieren y por qué se eleva a muy alto, que es porque tenemos una oportunidad y hay que aprovecharla. Se puede contener el virus, eso ha sido repetido varias veces también en la conferencia de prensa, se puede contener el virus. Tenemos 23 países que tienen un caso, tenemos algunos países que ya han dejado de notificar casos, así que el mensaje es también vamos entre todos a parar esto y a tener el contexto de las cosas y la proporcionalidad que es necesaria, que es muy importante. Doña María, datos muy concretos. Le supongo mejor conocedora que muchos de los informadores que tenemos en los diferentes países a propósito de este tema. ¿Se confirma o no que el rango de aumento de infectados en China decrece? ¿Eso sigue siendo así? Sí, efectivamente, se confirma. Eso son buenas noticias y creo que vale la pena repetirlo. Sí. Lógicamente. ¿Se confirma o no se confirma que el rango de mortalidad provocado por el coronavirus en Italia o en Europa, que es lo que se conoce en Europa, está en torno al 2,3% de los infectados? Bueno, no, fuera de China es incluso del 0,7%. Ajá. O sea, mucho menor. Efectivamente, estamos hablando, claro, de países como los que ha mencionado usted, que tienen unos sistemas sanitarios muy potentes, 0,7%. Supongo, doña María, que usted conoce el caso que se ha dado aquí en España, en Sevilla. Felizmente parece que eso entra en vías de resolución médica, pero el que esa persona infectada en Sevilla no sea un contagio local, eso que los especialistas ustedes llaman contagio local, sino que en realidad fue un contagio en un congreso público en el que hubo pues cierta proximidad hacia ciudadanos que venían de China. ¿Esto resuelve, en alguna medida, aporta un dato positivo al control de coronavirus? Porta un caso positivo, pero efectivamente una información positiva, pero no podemos descartar que no los haya en el futuro, con lo cual yo creo que lo que tenemos que hacer es detectar rápidamente los casos y tomar esas medidas para contenerlos y a partir de ahí también tomar siempre en consideración que estamos hablando de un país de 40 millones de habitantes y que hay 23 casos. Doña María, han pasado 50 días desde que China declaró esta emergencia y le pregunto humildemente, ¿qué sabemos de la transmisión y qué sabemos del origen que sea FETEN, que sea conocimiento serio? Bueno, de la transmisión tenemos bastante conocimiento ya. La transmisión es una transmisión como por propagación a través de las gotas de saliva de una persona infectada con ese virus. Es decir, una persona que está tosiendo, que está estornudando, expulsa esas gotas de saliva. Tienen que tener una distancia máxima de 1 metro para que haya ese contacto, o sea que eso también son buenas noticias. Y sabemos también que esa transmisión es a través de esa persona infectada, con lo cual, en ese sentido, con respecto a la transmisión, la información es bastante clara, no quedan muchas dudas. ¿Y respecto del origen, hemos avanzado algo? Respecto del origen, evidentemente hemos avanzado bastante. Vamos a seguir estudiando, pero es claro que hay una transmisión zoonótica, o sea, de animal a humano y luego humano a humano. ¿Dónde fue? Si fue efectivamente en el mercado en Wuhan, hay estudios ambientales que podrían demostrar ahí, pero no es 100% seguro. Pero bueno, eso no cambia en cuanto ahora, digamos, lo que proponemos, las medidas que proponemos para contener el virus. Bueno, parece que eso sí se salva el pobre pangolín, no sé si ahora se salva para que se lo coman, pero que no tenía parte ni arte en este asunto del coronavirus, ¿no es cierto? Con respecto al animal intermedio, efectivamente hay pocas, en fin, hay esa teoría sobre el pangolín, pero no parece que tenga mucho crédito, pero seguimos investigando. Dígame una cosa confidencialmente, ahora que no nos escucha nadie, solo España, digamos. ¿Hay enfado en la OMS porque China declarase la alerta tarde? No, en absoluto, no. Nosotros, como creo que lo he repetido ya otras veces, ¿no? Lo que nos interesa desde el primer momento es que tuvimos ese virus, muy rápidamente pudimos identificarlo y de hecho
Bueno, hemos perdido esta conexión, son cosas del directo, pero ya nos había contado, pues digamos, lo fundamental, lo que necesitábamos, este aporte solvente, ¿no? Nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, algunos pensarán, oye, a 50 días y todavía no está claro el origen, ¿verdad? Bueno, esto ya es la libertad de pensamiento. Otra cosa es la fuente. Las fuentes tienen que tener enorme rigor. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo esto? Porque ya se ha introducido un tema de estos que le gustan aquí a don Luis, que es el manejo no solo del Internet, sino del periodismo. Les voy a contar. En Internet hubo unos vídeos, bueno, retuiteadísimos en el mundo entero, en los que una señora, aparentemente china, los chinos tienen multitud de etnias, así es que cualquier cosa asiática puede pasar en un vídeo por un chino, ¿no? Doblada, convenientemente, creo que era doblada al coreano, bueno, pues decía al que aguantaba la cámara, le contaba, mira, hijo, qué buena, la sopa de murciélago, es como la de pollo, esto es riquísimo. Y claro, esto pasaba por una documentación obtenida en China, que daba gran valor, porque mira tú, el tuitero presumía que hábil he sido que he sacado el origen del problema, el murciélago en la sopa, que parece la de pollo. Bueno, luego se supo que este desgraciado era un tuitero que había estado de vacaciones pues 4 años antes en la isla de Palau, que busquen en la Wikipedia a ver dónde está la isla de Palau, y que se había hecho el gracioso. Resultado, cientos de miles de seguidores del vídeo. Bueno, pasó parecido con unos vídeos también de unos cachondos coreanos que le hacían preguntas a personas sin identificar con las máscaras puestas para tratar con seguridad a unos supuestos enfermos y decían, uy, aquí está esto de muertos, la cosita está muy malita, Dios mío, cosas dobladas en inglés y cosas en coreano. Claro, aquello ha recorrido el mundo entero como si fuera pues noticias de Jerusalén. ¿Qué va? Luego hemos visto cómo van vestidos los de Wuhan y cómo van vestidos los de China, y no eran esos, los uniformes no tenían nada que ver con esos, que eran bastante, por así decirlo, occidentales. Lo dejo ahí. Más, hombre, hay muchísimos que están contando en Internet y algunos, algo de razón puede tener este fake, puede ser que haya conocimiento anterior de este coronavirus tipo XX tal en algunos momentos de los años recientes anteriores. Pero dar como que esto se sabía y no se ha actuado y tal me parece un poco temerario. Y ahora voy a los medios de comunicación, tu especialidad. Absolutamente indecente, lo operado por un periódico enormemente conocido, el Washington Post. Los que revelaron el Watergate, ¿vale? Bernstein y Woodward. Y su editor, Graham, la editora, perdón. Esa estirpe de periodismo le ha hecho un daño a esto del coronavirus brutal, porque publicaron, según un exagente israelí, que claro, no vamos a dar el nombre de este agente israelí, no parece que haya evidencias de que sea una fuga de un laboratorio de guerra biológica de Wuhan. Que es como decir, tiemblen todos, que esto es lo que nos va a venir, y la causa es esta. Eso es mal periodismo. Lo haga el Washington Post o su porquero. Estos sacan cada año 10 Pulitzers, ¿eh? Este año no se lo merecen. Tienen que devolver. Espera. Porque se enteran que los que escribieran se inventaban las historias. Eso sí. También ha pasado, es cierto. Sí. Cadena pública canadiense, CNC, Canadian National o Broadcasting National Company o lo que sea. Estos dicen, al tanto, siendo verdad que ha sido expulsada del Canadá una científica que trabaja en temas biotecnológicos y su marido, no podemos confirmar si ha sido por una actuación de espionaje sobre ese laboratorio. Sí podemos confirmar que estuvo en los últimos 2 años 4 veces en Wuhan, en un laboratorio que se dedica a esto mismo. Oiga, que es una cadena pública, así no vamos a ninguna parte. O se explica la historia y nos dicen es una espía que por odio, por lo que sea, por terrorismo, por no sé qué, ha querido jorobar a los de su propio origen. Bueno, eso luego te lo creerás o no, pero la obligación del periodista es contar el cuento y quién te cuenta el cuento, porque si no hacemos esto muy redomadamente mal. Luis.
Bueno, a ver, hay varias cuestiones. Respecto a lo del Washington Post, se me ocurre, ahí lo que hay que seguir es la enemistad que hay entre su dueño, es decir, Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon. Eso es muy importante. Y Esto la ya enemistad no que es tiene una con Trump. estirpe Entonces, lo que hay que ver ahí es en qué momento, sí, o sea, conociéndole, no me cabe la menor duda de que ha intentado tirar por elevación hacia Trump, pegándole en el culo a los agentes secretos israelíes, ¿no? Ahora, desde el punto de vista mediático, hemos pasado por varias fases. La primera era la audiencia fácil, es decir, el coronavirus mientras estaba en China, eso significaba audiencia. Y por otro lado, oiga, que de los problemas de España no se hablaba. Es decir, eso también ayuda. Es decir, tenías a un presidente negociando con los independentistas, tenías a un Ábalos acorralado por el Delcigate y el coronavirus lo tapaba todo. Y encima daba audiencia. Con lo cual, de momento, arrancamos muy bien. No se sabía muy bien qué era, tampoco se molestaron mucho en explicarlo, era un virus nuevo y demás. Lo que decía la Organización Mundial de la Salud, que a mí no me merece demasiado respeto, una organización salpicada por la corrupción, una organización que se gasta más dinero en viajes que en investigar la malaria, la tuberculosis y el SIDA juntos, a mí no me merece mucho respeto. Pero ahí estábamos. Esa fue la primera fase. Luego entras en una fase, ya cuando el coronavirus llega a Italia, ahí hay que, cuidado. Alarma. Entonces ahí dicen, bueno, a ver si nos habremos pasado, a ver si hemos sido demasiado alarmistas, porque hay un virus dentro del mundo mediático que es el alarmismo. Si te acusan de alarmismo, estás muerto, es lo peor que te puede pasar. Entonces, aquí nadie puede ser alarmista. Por lo tanto, te pasas al otro bando. Lo que tienes que hacer es decir tranquilidad. Y entonces entrar en una fase de tranquilidad que llegó a ridículos tan absolutos como decir que esto era una simple gripe. Y no era una simple gripe. Es decir, esto se diferencia de una gripe, como ya habéis explicado, en que tiene una tasa de contagio muy alta. Si ese contagio, si ese patógeno campa a sus anchas y empieza a contagiar, entonces lo que va a elevar, aunque tenga una tasa de mortalidad baja, pero como explicó Alejo, el número de muertos va a subir. Y entonces, y sobre todo habrá que cuidar a los más vulnerables. De este virus se sabe poco. Al mismo tiempo, para alarmistas, la misma Organización Mundial de la Salud, ya hemos visto que uno sale, el que no sale con la mascarilla, el otro sale y no sabe qué decir, etc. Bueno, la desinformación ha sido absoluta. Entre los presentadores de televisión, pues tampoco han ayudado. Había una presentadora que ha dicho que esto se curaba con antibióticos y que la sanidad española era maravillosa. Un virus con antibiótico. Otra novedad es que tenemos la mejor sanidad, una de las mejores sanidades del mundo. Qué suerte, porque ahora gobierna la izquierda. Entonces la sanidad, claro, como ya no tenemos las Marías Blancas, ya no tenemos al Nacho Murgui dando la tabarra y demás, ahora tenemos la mejor sanidad del mundo y por lo tanto nos podemos quedar... Si es la mejor del mundo, lo era antes también. Por lo tanto, nos podemos quedar muy tranquilos, como ya no gobierna el PP y no tenemos recortes, y no tenemos externalizaciones, y no tenemos privatizaciones ni nada, nos podemos estar muy tranquilos. Yo quiero decir una cosa, la sanidad, efectivamente la sanidad española es una de las mejores del mundo, pero si esto se propaga, que esperemos que no, si esto se propaga, los hospitales se van a colapsar igual. Y aquí no va a haber sanidad que aguante. Ese es el problema. Y esto no se quiere decir. El problema es que los ciudadanos sabemos que tú vienes de Wuhan, has cogido un avión en Pekín, ha pasado por encima del polo, ha aterrizado en Madrid o en Barcelona, y esa gente ha sacado su maleta y se ha fundido entre la sociedad local sin mayor control. Hay países tan democráticos, no sé si tan democráticos, pero por lo menos con cultura democrática como Austria, que a todos los que vienen de Italia les toman la temperatura y hacen un control de quien pasa por la frontera. Me parece que no es descabellado. En Italia, que en fin, tampoco se puede considerar la República Italiana, lo digo con todo el cariño, yo me siento muy bien allí, que sea un país-estado, que el Estado sea todopoderoso y supercontrolador, pues han decidido que el Inter juega a puerta cerrada, y han decidido que se cierra el Carnaval de Venecia, y han decidido que la temporada de ópera de momento olvídate, Mariano. Oye, me parece contundencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto se multiplica geométricamente. Si un infectado puede contagiarlo a 3, que ese es el cálculo que venía haciendo la OMS, 1, 3, 30, 300, 3.000, 30.000, ¿cierto? Vale. Y 30.000 es algo inasumible para ningún sistema de salud, público, privado o conjunto. 30 se pueden atender. Ahora estamos en una fase en la que nuestros médicos tienen la última palabra, confiamos en ellos. Pero claro, si les mandas 30.000 o 60.000, pues llegará un punto en el que no van a poder atenderlo. Y eso es así, lo entendemos, no tiene
Para terminar, creo que los medios de comunicación fallaron en algo muy simple, que es transmitirle al ciudadano qué es lo que tiene que hacer para prevenirlo y si en caso de, qué tiene que pasar. Al ciudadano se le ha transmitido la idea de que tranquilo, que esto no va a pasar. Entonces, ahí fue el mayor error, porque eso fue lo que generó pánico. Porque claro, el ciudadano, ¿qué ve? A unos tíos con escafandras. Ven al hospital de Tenerife 800 tíos confinados ahí que no pueden salir. Dicen, aquí hay algo que no cuadra. Aquí hay algo que no cuadra. Y efectivamente, a mí la clave me la dio una doctora en Antena 3 cuando la entrevistan y le preguntan por las mascarillas. Si yo les pregunto a todos ustedes, me dirán, ¿qué han dicho? Que las mascarillas no sirven para nada. Pues no es verdad. Si las mascarillas, si tú tienes los síntomas, lo primero que van a hacer es ponerte una mascarilla para evitar lo que decía lo que decía Marta Neira, para evitar el contagio. Y ahora yo les pregunto, ¿qué les parece? ¿Salimos de aquí y vamos a comprar una mascarilla? No. No encontrarás. No encontraremos. En las farmacias no hay mascarillas y encima los farmacéuticos dicen que no hace falta, lo cual es mentira. Por lo tanto, la desinformación, la epidemia de desinformación ha sido absoluta. Es que si no tenías el virus, ponerte mascarilla facilitaba el contagio. Eso es lo que se dijo en su día. Mira, además, os voy a dar un dato y lo acabo de calcular. Si cada uno contagia 3, en 4 etapas ya estamos en 43.046 personas. Claro. En 4. Sí. Fernando, te debo... Si vamos a 5, nos metemos en 100 millones de millones. A ver si eso... yo creo que es aplastante. Lo puede entender hasta Ábalos. Fernando, te debo palabra, pero vámonos a publicidad. 2 minutos y a la vuelta continuamos. Ya estamos de vuelta y la apelación a la sensatez, a ser prudente, es global. Por ejemplo, un supuesto científico francés del Instituto de Investigaciones del Mediterráneo, en Marsella, se llama Didier Raoult. Bueno, este Didier Raoult, que es supuestamente un científico, oye, y a lo mejor tiene razón, no lo sé, pero no puedes producir este tipo de impactos porque a ti te da la gana, ¿eh? Este sale y dice, no, pero si esto se cura, hombre, esto se cura. Hay un viejo fármaco que lo usábamos cuando estábamos en la guerra de Argelia, o en la de la Conchinchina, me da lo mismo, que se llama cloraquina y que lo usábamos contra el paludismo y que esto lo deja, pero vamos, como una patena. Pues que se acaba en Francia, la cloraquina es uno de los bienes más buscados, ¿no? Como ha pasado aquí con las mascarillas. Esto, chico, hombre, seamos un poquito de equilibrio. Esto tiene alguna base. Como don Fernando, que es un hombre equilibrado. El problema con el coronavirus es que los medios hemos tratado la información como si fuera de sucesos, o incluso la información deportiva, que hemos contado cosas y porque funciona, hay una demanda de información. Me contaba un colega de una televisión que solo la webcam del famoso hotel de Tenerife, donde estaban 1000 personas encerradas, tenía cientos de personas y no veían nada. Simplemente veían una puerta cerrada, un policía en la puerta, pero había una demanda de información. Entonces, hemos pecado de que hemos contado cosas sin el rigor que requiere una información así. Y la principal parte de culpa es del gobierno, que ha reaccionado tarde, ha montado unos comités, creo que bajo mi punto de vista, exagerados, y no se ha explicado bien las cosas. Yo creo que hace falta un poco de sensatez y decir también que España es un país receptor de turistas. Cada día llegan a España miles y miles de personas de todo el mundo. No ha habido un riesgo excesivo de contagios ni una alarma excesiva respecto a otros países que reciben. Y luego, no solamente, digamos, que se ha dado la información tarde, sino que es que además, antes comentabas tú que una noticia tapaba la otra. Es decir, el tema medioambiental de repente deja de tener cierta importancia, o el cambio climático, pero sin embargo el gobierno aprovecha para subirte los impuestos verdes. Es decir, ya te mandan el anuncio. Y luego que se ha ido tapando, digamos, de alguna manera ciertas cosas que se han producido. Cada uno tiene que hacer... Vasco ha aprovechado para poner una tasa ecológica. Si os fijáis un poco en la... El drama del vertedero lo ha aprovechado para... Efectivamente. Con la venia. Yo quería decir que cada uno a sus zapatos y que lo que no puede ser es que el jefe médico del Gómez Ulla, cuando ha tratado a unos que estaban en Wuhan y felizmente ninguno está contagiado, se ponga a dar lecciones de sociología pública y les diga a los ciudadanos, abrazadlos, quererlos, no los arrinconéis. No, mire usted, no, ni es usted el padre de Ronsoro ni el psiquiatra de la sociedad española. Limítese a lo suyo.
Y ya está, y ha hecho bastante, y agradecidos por haberlo hecho. Pero claro, esta cosa que es aquí, como, pues tira, no pasa nada, añádele 3 kilómetros de drama al asunto, como están haciendo algunas televisiones. No busques la verdad, busca el impacto. ¿Se ha puesto alguien en el pellejo del pobre empresario del hotel de Adige? ¿Se ha puesto alguien en el pellejo de quien ha visto que volaba su libro de reserva? No se sabe por cuánto. O del que, por cierto, también hay que agradecérselo. Ha dicho que no le paguen nada por el tiempo que han estado los 1000 en el hotel, que eso lo cubre él. Oye, así sí. Así sí. Pero, hombre, el resto, pues tenemos que ser un poco más contenidos, porque Iñaki, si no, el despropósito es monumental. No, esta es una época que yo creo que además se presta mucho a los bulos. Quiero decir que continuamente hay una epidemia de falsedades, de vídeos virales, o víricos, no sé cómo los llaman, no son las dos cosas. Virales. Que de repente, pues no sé, la semana pasada hubo un vídeo de un señor, salió un señor lanzando un discurso sobre la nación española y venía al lado una leyenda que decía que era Tamames, luego no era Tamames, claro. El pobre Ramón Tamames, que además justo había hecho manifestaciones unos días antes precisamente que no eran nada apocalípticas. Es decir, pero bueno, entonces es una época que se presta mucho a esto. Luego, los casos que habéis estado citando, ese del murciélago, por ejemplo, claro, aquí jugamos con los prejuicios que tenemos nosotros. Es decir, que de la misma manera que nosotros sentimos repugnancia por una sopa de murciélagos, pues no sé, pues habrá países en los que vean también algo terrorífico comer percebes, ¿no? Eso no es un bulo, ¿eh? O sea, lo del murciélago no era un bulo. No, quiero decir que... el murciélago era un receptor de virus, de muchos virus mortíferos para el hombre. Lo que quiero eso decir se sabía es que hace los años. bulos, lo que quiero decir es que los bulos juegan también con el prejuicio. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en un viaje a Pekín, pues vi a una pareja, un matrimonio que comían escorpiones en la calle. Me dijeron que cuando volviéramos a España tenía yo allí una invitación en un restaurante que tenían en Vicálvaro. No he encontrado el momento todavía, pero bueno, pero fíjate, no he encontrado el momento, pero se debe a mi prejuicio. No es porque Pongámonos, pues igual ¿Cómo comer una gamba? Pongámonos en el papel. Imaginemos por un momento que lo que ha pasado en Italia pues nos afecta directamente, porque es un país hermano y con el que tenemos enorme relación, cariño y lo que queráis, pero que nosotros vivimos en esa realidad. Y de repente nos dicen que hay 17 muertos, 600 contagiados, 9 provincias, un tercio del Producto Interior Bruto italiano comprometido, el país se para, no sé, los partidos se juegan a puerta cerrada, que es más importante que el calcio, ¿verdad? Y de repente tú ves a tu presidente autonómico, un padano de estos que odia el amigo Alejo desde tiempos del Parlamento Europeo, que decide que se pone la mascarilla delante de las cámaras para que le vean porque tiene un contagiado entre los funcionarios públicos de esa autonomía o como allí se llame. Hombre, un poco de respeto por tu gente, por tus contagiados, por tus muertos, por las familias que están pasándolo muy mal en estos momentos, por los que han arrasado con todos los súpers porque les han confinado, y eso es muy difícil de llevar. Y uno no puede hacer el payaso, aunque sea padano, ¿eh? Ni Torra, bueno, tampoco, que es bastante padano. Bueno, Torra lo hace habitualmente. Sí, Torra tiene más experiencia. Esta es su naturaleza. Tiene más experiencia en el asunto. Eduardo, ¿cómo ves tú este asunto post? Pues yo me remito a mis dos exposiciones anteriores y vamos a ver, el efecto devastador del coronavirus, auténticamente devastador, no es un efecto de salud pública, Sí. es un efecto económico. Un efecto económico. Es que esta epidemia de pánico, Luis, esta epidemia de pánico está provocando unas pérdidas económicas. El otro día estaba en mi casa mi cuñada veneciana. Yo ni me he puesto mascarilla, ni ella ha venido con mascarilla. No sabes lo que ha sido, Eduardo. Es que Venecia se está hundiendo, pero no por el agua de los canales. Venecia es una ciudad que vive del turismo, y para el turismo. Totalmente. Están los negocios cerrados. Están los gondoleros en dique seco. Están todos los monumentos cerrados. Es que se ha suspendido el carnaval. O sea, que la ciudad está arruinándose, ¿no? Arruinándose. Totalmente. Arruinándose por una epidemia de pánico originada en un virus
que se trata con paracetamol, coño, con paracetamol. Bueno, se trata o no. Le dan, digamos que eso es lo que te dan si vas a la sanidad y diciendo que tienes fiebre. Te dan eso. ¿Qué le ha dado un morbo extraordinario a esto? Pues que ha surgido en un país como China, con un gobierno atrozmente comunista, que el médico que lo denuncia primero lo enchironan y luego vaya usted a saber si se ha muerto o lo han matado. Lo de atrozmente comunista porque de estos maoístas es una redundancia. Te lo puedes esperar todo. Claro, dices, bueno, ¿cuántos muertos en China? ¿2000 y pico? 2.700. 2000 y pico, sí. Joder, con el gran salto adelante de Mao Zedong hubo 20 millones de muertos, carajo. 50. 50 millones de muertos, el gran salto adelante. Pero no, eso sí que era un virus. Pero no mataban fuera de la frontera china. Claro, pero es que ese es el problema. Estimación, Eduardo, 48 millones. 48 millones, del gran salto adelante, solo del gran salto adelante. Pero que se cargó hasta los gorriones. Pero dentro de China. Hasta los, dentro sí. De China. O sea, no había 1000 muertos en Corea, ni en como Hong hoy Kong, China ni, se ha abierto al mundo, como Japón. querían los globalistas, pues toma, ahí tienes la apertura al mundo de China. No, y además ahondar en el tema italiano que comentabas tú de la economía. Es que es terrible. Y Venecia se está hundiendo, es evidente, pero es que la zona donde está afectada es la zona más rica de toda Italia, que es el 40% del PIB italiano, y que además afecta al 6,5% del PIB de la eurozona. Y que estamos hablando de un impacto directo en unos porcentajes mucho más elevados de lo que la gente piensa. A ver, vamos a ver. Perdón, no hace falta irse tan lejos. Peor semana del IBEX, más de un 10% abajo. O sea, recuperar eso lleva probablemente años. Los Juegos Olímpicos en riesgo. Imaginemos que suspenden los Juegos Olímpicos. El típico español de clase media, media-baja, que tiene 40.000 euros de ahorritos de su vida en Iberdrolas o en Endesas o en Repsol, esta semana tiene 30.000. Sí, pero no digamos que entonces yo creo que hay que tener en cuenta que si estamos ante un fenómeno como este, ante un virus que se propaga con tanta facilidad, pues yo no voy a Venecia, o sea, lamentablemente. Cuando fue lo del mobile, claro, mucha gente dijo, Carmen Calvo dijo, no, aquí no hay una alerta sanitaria, no es por el coronavirus y tal. Y realmente yo en ese momento dije que sí, yo entendía la decisión empresarial de no enviar a una empresa americana, no va a enviar a un empleado suyo al mobile, porque si se llega a contagiar, como lo dije en su momento, no te alcanza las vidas para pagarlo. Pero entonces, mobile, Luis, cuando fue lo del mobile, la gente dijo, qué exagerado, pero esto no es por el coronavirus y tal. Hoy creo que nadie duda de que la decisión que se tomó fue la correcta. Entonces, no se puede. Yo tenía un viaje por hacer y, francamente, lo he parado por el coronavirus. Yo no quiero ir a un sitio donde me vaya a pillar una simple gripe. No quiero. O sea, ya para eso me quedo en mi casa. Algunas cosas positivas sí dicen los científicos que hay y que se saben ya y que se pueden dar por hechas del coronavirus. Por ejemplo, las opiniones vertidas en un programa de esta casa, en el telediario de esta casa, por el doctor Víctor Jiménez, que es catedrático de microbiología en la Universidad Complutense. Todavía no sabemos exactamente qué va a pasar con este virus, pero una vez que desarrollamos una respuesta inmunitaria, desarrollamos una memoria y siempre nuestro sistema inmunitario recuerda ese virus y no permite una nueva infección por el mismo virus. Lo que pasa es que los virus van mutando, van cambiando y es posible que cambien su cara y en el futuro no sean reconocidos por el sistema inmunitario. Eso es lo que ocurre con la gripe, por eso hay que vacunarse cada año con la vacuna que nos aconsejan, que se parece más a los virus que van a venir, pero en realidad la mayoría de los virus, por ejemplo, como mencionas el de la varicela, pues una vez que lo has pasado o si estás vacunado, estás protegido para siempre. Esta es una crisis sanitaria importante, internacional, en fin, tiene todos los rubros para que nos preocupemos por ella y no debemos hacerlo a través de Internet con impresiones, con opiniones que no firma nadie, que en fin, que por mucho repetir no son verdad. Por eso necesitamos mano docta, mano experta. La doctora Carolina Rodríguez, que es patóloga veterinaria, nos va a ayudar. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches. Lo primero que yo quiero preguntarle, ¿está confirmado que esto es una enfermedad que pasa de los animales a las personas y en la misma tónica se habló de murciélagos, se habló de pangolines? En su opinión, ¿cuál es el origen de este coronavirus? Vale, primero tenemos que decir que existen coronavirus en humana y en veterinaria y que se conocen, pues, varios coronavirus en humana
la mayoría de ellos en forma benévola, ¿no? Pero en el año 2002 ya se presentó un primer coronavirus, que fue el SARS, donde se comprobó la presencia de reservorios, que eran los murciélagos, y de intermediarios, que fueron las civetas. Posteriormente, en el año 2012, también se presentó un nuevo coronavirus, que fue el MERS, en el que también estuvieron los murciélagos como reservorios, y en este caso el intermediario fueron los dromedarios. Sin duda existe una relación entre estas infecciones humano-animal, zoonóticas, donde la mutación del virus pues tiene mucho que ver en ello, sin que esto indique que sea un virus extremadamente mutable como lo es el virus gripe, que es diferente. Usted, que tuvo experiencia en la crisis porcina tan recordada aquí en España, ¿cree usted que aquí en este caso es fundamental el dedicarse a buscar quién fue el paciente cero? ¿Que eso nos aliviará en encontrar soluciones? Sin duda alguna. O sea, esto es un punto epidemiológico importante. Saber quién es el paciente cero indica, esto es como una especie de labor detectivesca, nos permite saber cuál es el comportamiento de este paciente, desde su relación con la infección inicial u otras infecciones que se han dado en el mundo, y el comportamiento per se de la propia persona que tenga esta infección, que pueda o no desarrollar la enfermedad. Esto es súper importante saberlo. O sea, tenemos una persona con un patógeno que enfrente pueden desarrollar o no enfermedad, puede comportarse como un portador sano o no, sencillamente. O sea, pueden darse diferentes escenarios, pero es importante saber cuál es la ruta de la infección, porque esto nos va a ayudar a saber cómo se comporta el virus, cómo se comporta con los diferentes grupos etarios, con los diferentes grupos de personas, con las personas de riesgo, e incluso esta relación entre, que lo queremos saber, qué relación existe, la primera pregunta del murciélago, el intermediario, qué pudiera haber allí. Todo esto pudiera responderse en mucho con conocer epidemiológicamente qué es lo que ocurre. Dicen que la mortalidad asociada al coronavirus es de 2,3% de los que se han infectado con este virus. ¿Qué le sugiere a usted este porcentaje? A ver, esto hay que verlo con mucho cuidado, porque hablamos de una mortalidad de 2,3. Hoy estaba revisando justamente los valores de morbilidad, o sea, de enfermos versus mortalidad en Italia. Y aproximadamente está un poquito superior al 2,3, 2,6 diría. Esto quiere decir que esto varía, ¿no?, de acuerdo a lo que mencionaba antes. Personal de riesgo hablamos de los sanitarios, médicos, enfermeras, farmacéuticas, todo el que tenga que ver con la infección. También las personas de riesgo porque tienen una enfermedad crónica como asma, diabetes, cardiópatas, inmunocomprometidos. Todas estas personas tienen una predisposición ante cualquier infección, como por ejemplo en este coronavirus, desarrollar mucho más grave la enfermedad o complicarse con otras infecciones. Entonces, esto es súper importante. Lo otro es los grupos etarios. Esto quiere decir los grupos por edad. Si vemos hasta los 50 años, está entre 0,4, 0,2, 0,4% de mortalidad, lo que indica que es un virus bastante suave, si quisiéramos decirlo. Pero si pasamos a los adultos geriátricos por encima de 70, 80 años, ya estamos hablando de un 8 a un 14% de mortalidad. Esto es bastante elevado, más considerando cuál es la edad promedio de nuestra Europa. O sea, estamos hablando de una mortalidad importante para nuestra población europea.
Pues me pone usted el toro en suertes, porque le quiero preguntar a propósito de Europa. En el mundo llevamos más de 2.700 muertes, más de 82.000 personas infectadas, 48 países afectados. Yo le pregunto, ¿usted cree, a título personal, claro está, que en Europa debiéramos tomar medidas más drásticas? Cualquier medida, yo honestamente, yo no creo que sea poca. Porque desconocemos mucho de este virus. Este es una enfermedad emergente. Las enfermedades emergentes son estas enfermedades nuevas, estas nuevas infecciones, o al menos que las estamos conociendo ahora. Puede ser que existieran, pero no las conocíamos. Y la infección inicial fue a finales del mes de diciembre, con lo cual llevamos 2 meses o algo así con ella en el mundo científico y cultural, ¿no? Tanto en nuestra parte, en nuestra vida cotidiana. Con lo cual, cualquier medida, esto de que pensemos que cerramos colegios, cerramos pueblos, que no se permita la movilidad, con ello impedimos que se mueva la persona que tenga una infección y que puedan haber futuros infectados, ¿no? Podemos controlar mejor la situación, o sea, epidemiológicamente, sanitariamente, e incluso nuestro sistema sanitario tratamos de no colapsarlo con estas personas que pudieran ser posiblemente infectados con otras infecciones que también están en el ambiente, máxime con este invierno-primavera que nos tiene a todos, como por ejemplo a mí, con una laringitis por un proceso viral que no precisamente coronavirus, pero que está el virus gripe y que podría entonces colapsar algo que no permitiría actuar debidamente en estos casos. Doctora Carolina Rodríguez, le agradezco mucho su aportación al programa esta noche y que, bueno, a ver si nos alivia la próxima semana, mejores noticias y podemos relajarnos, por lo menos en lo que toca al coronavirus. Muy amable, un saludo. En algo sí sabemos el día de hoy, que esto acaba de salir, que al menos el pangolín no tiene nada que ver. Y esto es una buena noticia y mala noticia, porque buena noticia en el sentido que el pangolín pues ha quedado sin culpa, pero seguimos buscando el intermediario, ¿no? Para poder cortar esta infección y por lo menos saber dónde podemos y al pobre pangolín, no se olvide usted de él, se lo van a seguir comiendo, ¿eh? O sea, no sé si son buenas noticias para los pangolines. Muy amable, muchas gracias. No creo, pero por lo menos para el mundo científico sí. Un saludo. Gracias. Nos vamos a publicidad. Bueno, en la configuración política de lo que es este país hay un pacto en el País Vasco interesante de cara a sus elecciones a primeros de abril. Es el pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos, es un pacto para ir en junto que no sabemos si va a propiciar decisiones iguales en Cataluña. Parece que está claro que en Galicia ni de broma, y que también ha enseñado cómo reparte la cicuta ese que es secretario general del Partido Popular. Casado, que parecía tan buen chico, pero bueno, chico, a la hora de repartir la cicuta tampoco tiene piedad, ¿eh? Como a Sócrates, lo mismo. Váyase a morir a un rincón y ya. Fernando, ¿cómo has visto la cosa? ¿Qué crees que puede derivar de todo esto? Es un experimento relativamente pequeño, pero puede tener trascendencia en España. Bueno, yo lo que veo es que es un pacto que a Casado y a Teodoro García de Gea, que es su ejecutor, le hubiera gustado hacerse antes. No olvidemos que Alonso es un sorayista que le seguía defendiendo en todas las reuniones internas y era un grano que molestaba a la dirección de Génova. Bueno, se escoge el momento. Lo veo un pacto arriesgado y ellos lo saben perfectamente, ¿eh? Principalmente varias ideas. 1 más 1 a veces no son 2, sino que se lo pregunten a Pablo Iglesias cuando firma el pacto con Izquierda Unida. Casi nunca en política son 2, ¿sí? Segundo, el elector castiga la división de los partidos y a lo mejor en vez de atraer a más electores lo que hace es ahuyentarles. Queda un mes todavía, un poquito más de un mes para las elecciones, lo veo bastante arriesgado. En tercer lugar, por fin Casado puede configurar un equipo alejado de fantasmas del sorayismo. Ya te digo que era el último sorayista que quedaba. Pero mucho ojo a cómo deja el PP Vasco. El PP Vasco, que es un partido, y Alejo lo sabe, histórico, está totalmente desnortado, hay una división tremenda y hay gente que se está planteando romper el carnet. ¿Cómo pueden quedar las elecciones? Bueno, pues
tienen 9 diputados. Yo creo que Génova se daría con un canto en los dientes si consiguen 7, y eso es un resultado nefasto. Nefasto para el PP vasco, que debe ser un contrapoder a un PNV que es socio del gobierno de la nación y que está sacando cosas importantes, y ante una deriva peligrosa que supondría imitar a Cataluña y que ya están mirando de reojo. Bien, el hombre fuerte designado por Casado y que asumirá las riendas de ese proyecto conjunto, que no se ha puesto de acuerdo ni en un nombre que haga olvidar pues lo obvio, ¿no? PP más CS. Bueno, pues ya está. Es Carlos Iturgaiz. Le escuchamos. El Partido Popular ha ido perdiendo votos. Llegamos a ser el segundo partido de la comunidad autónoma vasca. En las elecciones al Congreso de los Diputados tuvimos 7 diputados y 6 senadores. Empatamos con diputados con el Partido Nacionalista Vasco. Los valores en la defensa de España los tiene garantizados con Carlos Iturgaiz como candidato al Lehendakari. Iñaki, ¿cómo ves a Iturgaiz al frente de esta nave, chiquitita, pero nave? Bueno, yo lo que creo es que al PP cada vez le salen mejor las crisis. Se han convertido en especialistas en ellas. Y claro, tener un pifostio como el que han tenido en vísperas de unas autonómicas y escenificar la división, pues alguien ha dicho, creo que has dicho tú, la división, que no favorece. Pues es una manera de decir, no somos el partido al que hay que votar. Entonces, en ese sentido, la fusión con Ciudadanos creo que es buena en el sentido de que es una manera de decir, esta es la opción constitucionalista en el País Vasco. En principio, esa era una buena fusión. Ahora, por otra parte, Iturgaiz, pues me parece que cierra una crisis. Vamos a ver, aquel problema que viene desde el 2008 y desde que María San Gil le dice a Mariano Rajoy que no se fía de él y se va. Ahí se abre una crisis que yo me acuerdo que en su momento lo comenté con personas del Partido Popular del País Vasco y me decían, no, esto no es un problema, son 4 gatos. Bueno, 4 gatos que han dinamitado la derecha española. Es decir, que porque hoy parece que no tenemos memoria, pero cuando se habla de Vox, es que Vox sale de ahí. Quiero decir que el discurso que ha tenido Vox es precisamente ese, el abrazar pues, las ideas más o menos o el estilo sangilista y decir que en el País Vasco el PP ya no era el mismo, en fin. Entonces, bueno, pues es una crisis que se dejó crecer, se tenía que haber solucionado mucho antes. Yo en muchos artículos he repetido en los últimos años que era necesario un armisticio, un abrazo de Vergara entre el sector más liberal y, vamos a decirlo de una manera figurada, el más legitimista o en fin, o conservador. Bueno, pues no se ha dado. Y entonces, al final, se ha resuelto de la peor forma. Yo nunca he creído que el sector de Alfonso Alonso fuera entreguista al nacionalismo. Lo que sí creo es que había heredado o se había contagiado del marianismo y de su estilo de perfil bajo. Ese bajo perfilismo creo que le ha hecho un daño enorme. O sea, pues una política de ante los ataques no responder. No hacer acuse nunca de recibo, oír como si se oyera llover. Bueno, eso ha sido el estilo, por desgracia, del marianismo y el estilo del sorayismo y el estilo del cospedalismo, y entonces eso es lo que creo que les ha hecho daño. Ahora, por otra parte, también sí es verdad que hay una cierta afrenta en imponerle a alguien que tiene 9 parlamentarios en el Parlamento Vasco, en el de Vitoria, una fusión con alguien que tiene 10 diputados en el Congreso, en las Cortes Españolas. O sea, es que Inés Arrimadas tiene en este momento 10 diputados. Entonces, en ese sentido, sí hay un cierto agravio, porque proporcionalmente ha perdido mucho más Ciudadanos que el PP vasco. Pero bueno, yo no daría la razón a ninguno de ellos, porque yo creo que a estas alturas ya, si en un momento determinado hubo razones para ese cisma, a estas alturas ya debería estar resuelto, y creo que Iturgaiz en ese sentido terminó
creo que une esas dos corrientes. Es decir, que por un lado Iturgaiz ha estado durante el marianismo, ha sido eurodiputado, o sea, no ha estado frontalmente contra él, y por otro lado también conectaba bien con los sectores esos del sangilismo y de los perdedores del Congreso de Valencia. Bueno, pues si eso sirve para unir las dos fracciones y para acabar con esa guerra, que lo único que hace, ya digo, es perjudicarnos, porque al final es la derecha española dinamitada y quien gana con eso son los nacionalistas y Pedro Sánchez. Bueno, vamos a escuchar a Pablo Casado, que ha tenido que ir a templar gaitas a Hermoa, ha estado ahí un par de días. Hay unas elecciones autonómicas en las que creo que se van a romper muchos tópicos que ahora ni siquiera en otras comunidades autónomas se ponen en duda. El PNV, en el fondo, pues puede recibir los votos de la gente del centro, la derecha, porque optimiza mejor los intereses de esta tierra. Y eso es falso. El PNV es un partido que tiene que dar respuesta a casos muy graves de corrupción, unos casos por los que el señor Urkullu y el señor Ortúzar, ahora actual presidente del PNV, o el señor Urkullu siendo presidente del PNV, tenían responsabilidades. Bueno, don Alejo, ¿qué le ha parecido esto? ¿Esto se puede llevar a Barcelona? Hay que recordar también que Ciudadanos se ha comido su posición frontal contra los fueros vascos. Vamos a ver, está ya demostrado, porque tenemos 40 años ya de experiencia desde la transición, que en las comunidades donde el nacionalismo es hegemónico, concretamente Cataluña y el País Vasco, y ahora, curiosamente, esa infección se extiende a Valencia, se extiende a Baleares, a Navarra, es decir, el virus nacionalista, ya que hoy hablamos tanto de virus, está infectando otras comunidades. Está demostrado que los partidos que han conseguido frenar al nacionalismo, o por lo menos tener un perfil alto frente al nacionalismo, en Cataluña y el País Vasco, han sido siempre aquellos partidos que han tenido una doctrina sólida de lo que ha de ser España, de cuál ha de ser la defensa de la sociedad abierta frente al nacionalismo supremacista, racista, excluyente, y han dado la batalla de las ideas con toda firmeza. Esto pasó en el PP en la primera mitad de los años 90 y pasó de 6 diputados a 17 en el Parlamento de Cataluña, y de 120 concejales en toda Cataluña a 480, ¿no? El Ayuntamiento de Barcelona tenía 3 y pasó a 6. Es decir, eso fue cortado de raíz por el propio PP, el PP central, que desmanteló el partido en Cataluña, por el tema del pacto con Pujol y tal. En el País Vasco, ¿quién llegó a tener el máximo número de diputados? Un PP que era el PP de Jaime Mayor, de Gregorio Ordóñez, de María Sangil, de gente con las ideas muy claras, con una gran firmeza, un gran coraje frente al nacionalismo, sobre todo en épocas en que ETA mataba a mansalva, ¿no? Entonces, eso también desde Madrid se desmontó. Y entonces en el País Vasco, así como en Cataluña se, de cierta forma, esterilizó al PP y se le transformó en un partidito acomodado al nacionalismo, ¿no? Una especie de compañero sumiso. En el País Vasco lo que se hizo es lo del PP Pop. Es decir, se puso al frente una serie de jóvenes yuppies, ¿no? Que, bueno, pues eran muy modernillos y muy tal, y que abandonaron la batalla de las ideas y, como explicaba muy bien Iñaki, pues, y siguiendo la doctrina rajoyana, no se metían en líos, ¿no? Bueno, fue picado hacia abajo, es decir, el Partido Popular Vasco, que llegó a tener 19 diputados en el Parlamento Vasco, tiene ahora 9, y en el Congreso tuvo un número importante de diputados, tuvo hasta senadores. Ahora ha desaparecido del Congreso, tiene una, que entró de rebote por el voto de residentes fuera de España. Entonces, claro, eso es un hecho, está demostrado, es decir, no hay que... Y Ciudadanos, cuando Ciudadanos alcanza su máximo en el Parlamento de Cataluña, siendo el más votado en las autonómicas, fue porque plantea la batalla frontal frente al nacionalismo. Entonces, en esas comunidades que están profundamente divididas,
están partidas en dos, entre los nacionalistas y la gente que está contra ese nacionalismo identitario y de separación y que quiere seguir siendo española, los partidos que cogen la bandera de la defensa del orden constitucional, del imperio de la ley, de la sociedad abierta, frente de la unidad nacional, frente al nacionalismo, son los partidos que consiguen. Cuando se abandona eso, uno se acomoda al nacionalismo o incluso se amedrenta frente al nacionalismo, entonces caen en picado. Eduardo. Bueno, Alfonso Alonso hizo del Partido Popular Vasco, con su tesis sobre el PP con acento vasco, que ya padecimos el PP con acento catalán en Cataluña, tras la defenestración de Alejo Vidal Quadras, pues lo que ha elegido Alfonso Alonso, lo que eligió hoy felizmente defenestrado, lo que eligió fue el acento vasco de Sabino Arana, pero no el acento vasco, porque en Vascongadas hay muchos acentos y hay muchos vascos, no el acento vasco de Unamuno, no el acento vasco de Ramiro de Maeztu, no el acento vasco de Blas de Lezo, no el acento vasco del Cano, no. ¿A qué acento vasco nos sumamos en el PP para encontrar nuestro espacio de confort? Pues al acento vasco de Sabino Arana, nos ponemos a rebufo del nacionalismo, que es lo que hizo el PP en Cataluña, a rebufo del nacionalismo vamos, como los borregos de Panurgo detrás del PNV, igual que el PP detrás de Convergencia y Unión, y a vivir. Conclusión: la muerte política y la insignificancia social. La irrelevancia. Porque mientras el PP y el PSOE no se quieran enterar de que enfrentarse al nacionalismo, allá donde tenemos la lepra nacionalista en España, fundamentalmente en Cataluña y en Vascongadas, es ganar votos no solo en aquellas regiones, sino en la totalidad de España, y prefieran la postura cobarde de ser sucursales, timoratas, pero sucursales del nacionalismo en aquellos territorios. Mira, tú lo vas a explicar muy bien pasado mañana. Pasado mañana, el lunes. Javier Horcajo va a dar una conferencia magnífica, lo digo porque yo se la he oído en numerosas ocasiones, en el Club de Amigos de Intereconomía, el lunes día 2 de marzo a las 7:15 de la tarde. Barcelona insulta a Cervantes. Vamos a ver, si hay un escritor hispano, y englobo a todos los hispanos, desde la Tierra de Fuego a los Pirineos, si hay un escritor hispano que haya escrito algo tan bello, tan hermoso y tan conmovedor sobre Barcelona, bueno, el que quiera como que venga, Cervantes, que levante el dedo. Yo no lo conozco. El que quiera que venga a la conferencia, yo no ahora os vamos a poner el teléfono. Pero con los para vascos reservar. pasa lo mismo. Ya. No hay nadie que haya escrito un soneto a la lengua de Cervantes, al español, como lo escribió Unamuno, la lengua en la que Dios le regaló a Cervantes el Evangelio del Quijote. Bueno, pues hoy Unamuno es perseguido en Vascongadas, el español es perseguido en Vascongadas y en Cataluña. Es que esto es de locos. Climent. Hay una puntualización. Un segundo, Climent. Siguiendo con el argumentario que ha dicho Alejo, es decir, estoy totalmente de acuerdo de aquellos partidos que en ciertas comunidades autónomas han mantenido los criterios que han sido potentes y transversales contra el independentismo, han triunfado. El problema, cuando preguntabais si realmente la suma PP Ciudadanos es un buen acuerdo, yo creo que de momento lo primero que tiene que hacer Ciudadanos es aclararse. Es decir, tienen un congreso este fin de semana en donde tienen dos facciones, que es la de Arrimadas y Igea, que van a tener que disputar la Secretaría General del partido. Y luego además hemos visto también que la caída de Ciudadanos fue muy parecida un poco a la caída del Partido Popular cuando pierden esos principios. Es decir, en el momento catalán, en aquel momento, Arrimadas ganó las elecciones en unas circunstancias muy particulares. Cuando saltan al plano nacional es cuando se empiezan a ver toda esa confluencia de diferentes ideologías dentro del partido a nivel nacional que no permite de alguna manera conseguir esa victoria. Pero no me hagas recordar que compraron la voluntad de un señor de la Junta Electoral Central porque me entra el vómito. Estos eran regeneracionistas cuando llegaron, ¿eh? A ver. No, pero siguiendo además en los pactos, es decir, yo creo que de alguna manera lo decía Fernando, es decir, 1 más 1 a veces no suma 2. Y yo creo que analizando las tres circunstancias, en el caso del País Vasco probablemente la suma de PP más Ciudadanos haga perder 2 escaños seguramente a la coalición que si fuesen solos. En el caso catalán sí es probable que ganen algo más si van juntos y en el caso gallegos evidentemente que no. Luis.
Bueno, el PP le conocemos, ¿no? Es un partido de clanes y entre los clanes suelen ser bastante brutales y violentos a la hora de ajustar cuentas entre ellos, ¿no? En 2008 el marianismo era bastante timorato y cobardón frente al nacionalismo, pero dentro era implacable, sobre todo contra sus enemigos. Y hay que recordar en 2008 cómo de manera traicionera, taimada, José María Lasalle se carga a todo un referente moral, como es y sigue siendo María San Gil, porque lo sigue siendo, a pesar de haber dejado la política o no estar en primera línea política, lo sigue siendo. Y se la carga diciendo aquellas famosas palabras de esta tía está loca, no se entera que el PP está cambiando. Y se decían otras cosas también todavía más dañinas, rumores que el marianismo dispersó por ahí sobre la enfermedad de María San Gil, en la cual no voy a entrar en detalle. Aquel ministro Soria en su momento dijo que eran pequeñeces. Bueno, estas cosas hay que recordarlas para recordar cómo se ajustan cuentas en el PP, que ya es una tradición, entrar ahí con el cuchillo, cache y cuerno y empezar a degollar, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, evidentemente aquí había Alfonso Alonso, como decía Fernando, tendría que haberse ido hace tiempo. En ese momento, lo que había quedado en el Partido Popular en ese momento eran unos chicos, entre los cuales hay uno que ahora ha cambiado de bando, que es Maroto, que está en el bando de Casado, que decía que con el alcalde de Vitoria se podía gobernar con Bildu perfectamente, que su peluquera era de Bildu y él podía gobernar con Bildu perfectamente. Se podía entender, sí. Se podía entender, y también Borja Semper decía lo mismo y demás. Es una diferencia brutal, porque con el nacionalismo no se dialoga, al nacionalismo no se lo combate. Punto. O sea, al nacionalismo se le enfrenta, se le combate y se le vence. Es tan simple como eso. Una vez que te sientas a negociar, estás perdido. Estás muerto. Sí, yo simplemente puntualizaría que, no, y repito lo que he dicho antes, no era una cuestión de principios ni de entreguismo al PNV, sino una cuestión de estilo y de un perfil bajo que luego, si es verdad que se traducía en que no se veía un combate ideológico. Pero también voy a recordar una cosa. Es Basagoiti el que consigue desalojar al PNV. Quiero decir que ahí no hay entreguismo que valga. Ahora, también es cierto, y termino, que cuando rompen ese pacto no se rompe con la verdadera relevancia ideológica que se tenía que haber roto. O sea, ahí entra otra vez el perfil bajo. Es un pacto que era el pacto de la esperanza y que luego, cuando llega la hora de romperlo, que es cuando era el momento de echarle en cara al Partido Socialista su comportamiento en el País Vasco y lo poco beligerante que había sido a la hora de neutralizar todas las posiciones que había ido tomando el nacionalismo, es verdad que no hace ese acuse de recibo y ya digo, disuelve ese pacto, pero de una manera muy plana y muy en esa línea del marianismo. Bueno, quiero que vean unas imágenes, seguro que muchos las conocen porque han sido, no sé qué, en internet muy concurridas. Quiero que vean las imágenes esas de la llegada al aeropuerto de Santiago del presidente del gobierno, ¿eh? Cuenten los coches, no se olviden de contar los coches. No es el Papa. ¿No es Trump? No, señor. No es Donald Trump. No, señor. Es el presidente del gobierno bajándose del Falcon. Y vean, y empiecen a contar, y las motos y las furgonetas, no sé qué demonios llevarán en las furgonetas. Seguro que las maletas de Delsi, que las han llevado, que el apóstol las bendiga o algo parecido a esto. Esto es de eso de lo que nos quejamos. Qué barbaridad. Este es un despropósito descomunal. Pero, a ver. Boris Johnson llega a Heathrow y hay 3 coches. No, pero este es mucho más que Boris Johnson. ¿Dónde va a comparar? A lo que vamos. La mesa del para nada, pues para nada no será. Para algo se habrán sentado. Por cierto, se ha quedado sin una pata porque hay uno de los que fueron por la parte catalana, que no del gobierno catalán, que ya creo que no le van a volver a llevar. Bueno, todo puede ser. En casa de Sánchez, cualquier cosa, vale. Pero hay uno que se llama Juve que está ya en la lista de los imputados por la justicia por haber distraído dinero público y utilizado, malversado en la cosa del 1 de octubre. Hubo un rifirrafe, y no vamos a ver gran cosa más de esto, porque no vale la pena. Vamos a ver un rifirrafe entre José María Aznar y Felipe González, porque hay que ir a los clásicos, luego los intérpretes posteriores no han estado nunca al nivel de los grandes tenores de la política española, que son estos dos, y se las han tenido a propósito de esta mesa. Véanlo. Es una performance para lo que viene después en el otoño de elecciones catalanas en una pelea de división entre ellos. Todo el mundo sabe
que no hay espacio de amnistía, todo el mundo sabe que no hay espacio de autodeterminación, y si a alguien se le ocurre reformar la Constitución para que haya un espacio para la autodeterminación, yo haré campaña en contra y votaré en contra. Lo que pasó ayer me parece que tiene muy graves consecuencias. No es que no tuviese consecuencia de que no se produjo ninguna consecuencia en ese término, es decir, no se produce ningún acuerdo, no se produce ningún acuerdo. El solo hecho de la reunión es un elemento simplemente devastador para el sistema institucional español. Bueno, pues como decía el clásico, un abrazo a los dos, porque seguramente si hubierais sido más proactivos y menos interesados en hacer vuestros negocios personales y de puerta giratoria estar en los consejos de las principales industrias del IBEX indebidamente, y os hubierais dedicado a orientar a los líderes que pusisteis vosotros en ambos casos, pues no estaríamos donde estamos. Pero bueno, vamos a hablar de la mesa. Fernando, ¿cómo has visto tú la mesa? Bueno, yo la mesa la defino como la segunda parte de la exhumación, es decir, un ejercicio de propaganda de Iván Redondo al nivel del que montó en Valle de los Caídos. La mesa saben perfectamente que no va a llegar a ningún lado con los actores que hay ahora mismo. Es una mesa pensada para apartar a Puigdemont. O sea, lo que quiere Moncloa es cuanto antes que Puigdemont pierda las elecciones, que van a ser antes del verano, o el verano, y se marche a su casa. Y con quien quiere negociar ellos, y ahí está todas las opciones encima de la mesa, es con Junqueras. Que, por cierto, no se descarta que se incorpore a la próxima mesa en nuestros permisos que tiene ahora carcelarios. Sí, como todos. O sea, tienen salir permiso. de la cárcel para ir a la Moncloa. Eso está a ver si hacemos el camino inverso. Salir de la Moncloa para ir a la cárcel. Porque no tiene tiempo de ir y volver de Madrid. Claro. Será en Barcelona. Y además, seguramente en el Prat verán ese séquito de nuevo. Es una alegría. Creo que la mesa estaba pensada para ser la noticia de la semana con permiso del coronavirus, pero les ha fastidiado. Y es un aparato de propaganda que han vuelto a montar y que nos seguirá dando la tabarra porque no va a ningún lado. Aquí, en términos de posibilismo estratégico, hay una vía que, por supuesto, no es explícita, ni nadie la confiesa, pero que algunos estamos empezando a oler. A barruntar. Sí, a sospechar. Que es que haya un pacto soterrado entre el PSOE de Sánchez y Esquerra, la Esquerra de Junqueras, que consiste en lo siguiente. Oye, mira, hemos llegado a un punto en que yo, como puedes comprender, yo no te puedo dar la autodeterminación ni te puedo amnistiar a todos porque además la Constitución no lo permite. Entonces, no me pidas... O sea, a ver, tú pídeme lo que quieras, pero tú sabes que no te lo puedo dar. Pero lo que sí podemos hacer es, mira, a mí me interesa prolongarme en la Moncloa todo lo que pueda. Y a ti te interesa ser presidente de la Generalitat. Oye, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a escenificar esa mesa, la hacemos durar y durar y durar. Y en el ínterin, elecciones catalanas, tú te cargas a Puigdemont, eres presidente de la Generalitat, yo sigo y tenemos 4 años por delante tuyo disfrutando, yo del Falcon y el séquito tal, tú de la Generalitat y tal, molto honorable y tal. Oye, y dentro de 4 años ya veremos cómo está el panorama. Yo creo que la cosa podría ir por ahí, fíjate. No te quepa la menor duda, perdona, que ese es el plan, con la ayuda de Iceta. Iceta no viene de ministro a Madrid en esta remodelación del gobierno para tener un lugar clave ya en Cataluña después de las catalanas. Claro, el PSC entra en la ecuación. Claro, ese es el plan, Alejo, vale. No, digo que... No, que es posible, que es plausible, sí, es plausible. lo que tú estás planteando. Pero, ¿cuál es la presa? La presa es el despojo de España. Hombre, evidente. La presa es el despojo de España. Sí, porque esto va acompañado de más transferencias, más dinero... El expolio ya está hecho. Entonces, ya solo queda el paso... Tú decías 4 años. Sí, 4. Y Zeta decía 10. En 10 años, consumatum est. Claro. Y autodeterminación solapada del eufemismo político que se quiera, pero autodeterminación. Sí, con lo cual, España es finito. Sí, pero esto fíjate que va acompañado de algo que demuestra lo repulsivo que es Sánchez. Porque él sabe que ese acuerdo que le da a él unos añitos de ser presidente de gobierno, mientras dura ese acuerdo,
el nacionalismo sigue haciendo ingeniería social sobre la sociedad catalana. Y Sánchez, que sabe eso también, ¿sabes qué piensa? Oye, après-moi le déluge. Yo ya habré sido presidente 4 o 5 años, o 6, y después me es igual. Fíjate hasta qué punto la vileza del personaje. Álvaro. Hay un argumento además ahí que fortalece tu teoría, es decir, del famoso tripartito que todos sabemos de Esquerra, PSC con Común. Es decir, es que además el desgaste que le puede provocar a Esquerra Republicana el acercamiento al Partido Socialista y esta connivencia que estamos viendo en esa mesa falsa que realmente no vale para nada, hoy lo hemos visto. Es decir, los propios de Esquerra Republicana le piden al gobierno, retrasa la aprobación de los presupuestos a finales de verano, no me vaya a coincidir con las elecciones catalanas y me vaya a dar un problema a la hora de dar el sorpaso a Puigdemont. Es decir, que ellos mismos están diciendo, tenemos ese pacto de alguna manera ya establecido y lo que no queremos hacer es dañar ese pacto, por lo tanto retrasamos la aprobación de los presupuestos. Pero fíjate que no es un pacto explícito, no lo explica. Es explícito, pero... Lo tenemos que intuir. Exacto. Iñaki. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con la tesis de Alejo y además es que esta tradición ya viene de la época de Zapatero, es decir, que lo que da la victoria al Partido Socialista en el 2008, que es la sorpresa que se lleva a Rajoy, es que llega 1 millón de votos que el nacionalismo catalán tiene una capacidad de desdoblarse cuando en un sentido práctico y entonces votan al PSC. ¿Qué pasaba? ¿Por qué se produce eso? Se produce porque en aquel momento el estatut que había prometido todavía no se había pronunciado el Constitucional, faltaban 2 años para que se pronunciara y entonces eso le favorecía a Zapatero. Y eso es lo que está repitiendo exactamente Pedro Sánchez, fingir que hay un tercer espacio. Luego, da igual, es que yo no creo que estén enfrentadas las opiniones de Felipe González y Aznar, es que hay performance devastadores. Es decir, que puede ser una comedia, pero puede ser una comedia que sea absolutamente corrosiva. Sin duda. Entonces, a eso voy, ¿no? Pero claro, para él el primer objetivo de Sánchez no es traicionar a España. Pero en el camino... si hay que hacerlo, se hace, tampoco pues, pasa nada, tampoco, Luis. Sí, pero que no le hace asco a la idea. Si hay que hacerlo... Pero no es el primer objetivo. Yo puedo compartir esa hoja de ruta que habéis descrito, pero creo que hay un elemento que estáis menosvalorando y es Ajust per Cat. Es decir, estáis valorando que aquí Puigdemont no va a salir de la ecuación tan fácilmente y cuando uno más cree que Puigdemont está acabado es cuando más se crece. ¿Por qué? Porque en este momento la parte más radicalizada del independentismo pertenece a Ajust per Cat, a lo que era la antigua Convergencia. Esto ha sido un triunfo para Torra, es decir, un tío inhabilitado, un tío que, un piquetero, un tío que cortaba carreteras, recibido como un jefe de Estado, como veíamos ahí, lo decías tú, lo de las banderas, es decir, es que recibido, o sea, cuando va un presidente autonómico, no se pone una bandera de un lado y aquí estaban de los dos lados, juntas, o sea, eso es de presidente de Estado. O sea, Torra, delante de los suyos, saca pecho y dicen, ya me ven aquí, me querían inhabilitar. Pues jamás. Y hay una ecuación que a mí, y algo que me llamó mucho la atención, fíjate, desde el punto de vista mediático, Ferreras y Ignacio Escolar, su muñequito en esto para hacer este tipo de trabajos, salen a decir que la Junta Electoral es corrupta. La Junta Electoral, la que inhabilitó a Torra, es una organización corrupta porque tiene trabajando ahí a un tal Andrés Bentancur que cobra de Ciudadanos. Por lo tanto, lo que sabíamos. ¿Qué dice Ferreras? Titular. Ferreras dice... La Junta Electoral ha cantado muchas veces, ha cantado la Traviata. Es una organización corrupta, la misma que había inhabilitado a Torra. La izquierda, los satélites mediáticos de Sánchez le están lavando la cara a Torra. Torra es parte de la ecuación y todavía no le demos por muerto. Eso es una forma más del contagio del coronavirus. Nos vamos a publicidad. Bueno, ya saben ustedes que el lugar natural donde están los tractores y por ende los agricultores es el campo. Sin embargo, llevamos 4 semanas que los vemos en las carreteras, a veces cortándolas, a veces usándolas para llegar a grandes ciudades y hacer que su causa se extienda y haga de caja de resonancia, nos enteremos todos del problema que tienen. Un problema que ha rebosado el vaso hace un mes, pero que
existe desde hace muchos años, es un problema que merece del conocimiento, sobre todo de los que estamos alejados de la vida del campo y de la agricultura. Por eso hemos invitado hoy a don José María Fresneda, que es secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha. Muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Javier. Muchas gracias por invitarme. Está usted en calidad de experto para ilustrar a estos de ciudad, como yo, que no entendemos nada de nada. Lo primero que le quiero preguntar es una respuesta política, luego abandonamos la política y vamos a los temas de fondo que seguramente sean mucho más ilustrativos. Esta ley que anunciaba esta semana el Gobierno relativa a prohibir los precios a pérdida y a reducir el número de jornadas para recibir el subsidio que dan a los trabajadores jornaleros, esto amaina el problema, lo endulza, no sirve para nada, le gusta, no le gusta, ¿cómo lo ve? No lo veo. Sencillamente no veo cómo se puede resolver un problema sin identificar al sujeto, al sujeto que en el eslabón de la cadena tiene ahora mismo los mayores perjuicios. Ahí no se identifica. Para nada. Cuando hablan de que se va a evitar la venta a pérdidas, que es una cosa que habíamos planteado siempre, bueno, hay un reglamento comunitario que lo permite y yo creo que el campo tiene un problema estructural y no se arregla con parches de este tipo. O sea, es un problema estructural grave de fondo y de tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros estamos al límite. La ley que anuncia el Gobierno esta semana de verdad no resuelve para nada ahora mismo el problema, por lo tanto. Bueno, pues me lo temía, ¿eh? Pero vamos a los problemas esos de fondo. ¿Qué le pasa a la gente que vive de lo que es capaz de recoger del campo? ¿A los trabajadores? Claro. A los trabajadores del campo. Nosotros somos el sector productor que cuando se producen los convenios colectivos del campo, los agricultores en materia de salarios son los que mejores condiciones le ofrecen a todos los trabajadores en términos generales. Siempre puede haber por ahí alguna situación horrible. El que los agricultores autónomos hayan protestado o estemos protestando por esta medida del salario mínimo interprofesional no es porque no queremos pagarle más a los agricultores. Es que estamos muy cansados de que el Gobierno, cada medida que adopta, sea para sacar más dinero al campo, sea para sacar más dinero al que genera el empleo. Esa ha sido la medida, porque se trata de que 900 y pico euros de salario mínimo interprofesional el agricultor va a pagar 1.400. Eso tras la subida del salario mínimo interprofesional que derivó en pérdidas de empleo en el campo, claro, y en otros sectores, pero en el campo no hay que más. Normal. Es una invitación permanente, no es el caso nuestro, que lo controlamos eso bien. De hecho, firmamos los convenios colectivos del campo, pero yo creo que no he visto un gobierno como este que favorezca más la economía sumergida. Porque nosotros cuando resulta que llegan las campañas agrícolas e intentamos ir a buscar trabajadores al INEN, pues resulta que no acepta nadie. La mitad de ellos están inmersos en los planes de empleo rural que financian las comunidades autónomas y, lógicamente, ellos no van a renunciar, ellos no van a correr el riesgo de perder el subsidio ese. Por lo tanto, nunca encuentras trabajadores. Entonces, siempre hay una pescadilla que se muerde la cola. Y como prima mucho más favorecer ese modelo de políticas sociales en contra de los sistemas productivos de la agricultura en España, pues esto es lo que está pasando. Vamos a ver. Una de las cosas que ha dicho este Gobierno, y se le han echado bastante encima los de Mercadona, los de Carrefour y los de tal, es que la culpa de todo es la cadena de distribución. Que la culpa es que ellos repercuten sobre el primer escalón, que es el agricultor. ¿Cómo ve esa cosa? Al presidente del Gobierno le debieron contar eso y lo soltó. Lo había dicho antes el ministro de Agricultura. Que antes lo había dicho. Yo creo que es una forma de lamerse las heridas, de cortina de humo. De quedar bien. Mira, cuando se refería el Gobierno a eso, se refería a las frutas y hortalizas. Las frutas y hortalizas, el 80% de la producción de frutas y hortalizas se va afuera de España. Y de lo que queda del 20%, solo el 7% lo comercializa la gran distribución. Por lo tanto, en esa materia, la distribución no es la responsable. Para nada. Para nada. Sin embargo, dejan de obviar
que si aquí sacan mucho pecho diciendo que hay muchas exportaciones, no sacan ningún pecho diciendo que hay tantas importaciones que tú te vas a los lineales de cualquier gran superficie que hay en España hoy y un porcentaje extremadamente exagerado viene de fuera, sin las condiciones que nos exige a nosotros la Unión Europea. Cualquier gran superficie tiene en sus lineales más de 1.500 referencias provenientes del cereal, y ese cereal fundamentalmente es cereal de importación. Y las condiciones que tiene el cereal de Argentina, de Estados Unidos, de Canadá o de Ucrania o de Rusia, para nada tiene que ver, se ha producido no con las condiciones que a nosotros nos exige la Unión Europea para poder estar en la Unión Europea y poder percibir las ayudas esas que tanto se criminalizan. O sea, vamos a ver si nos entendemos. Si el Gobierno y la Unión Europea fueran celosos en la aplicación de unas barreras de protección de la agricultura española y europea, por tanto, ¿a ustedes se les arreglaba el problema? Hombre, podrían hacer para proteger sus productos en la Unión Europea las medidas que ha adoptado Trump para proteger a sus productores utilizando la crisis de los aviones. Sí, los aranceles para lo que no se ha producido. Pues aquí hubiera sido parecido. Yo me acuerdo que hace años los ajos que venían de China, como atentaban a un sector muy sensible y muy localizado de España, en la Unión Europea hubo una denuncia en un panel a la Organización Mundial de Comercio y se establecieron aranceles disuasorios y contingentes definitivos. Posiblemente quien me oiga pueda decir, este tío está loco. Bueno, pues se hizo entonces en el 96 y ya estábamos en la Unión. Por cierto, yo me acuerdo que hace unos meses los productores de naranjas del Levante se quejaban de que estaban entrando naranjas sin garantías fitosanitarias, es decir, en una competencia desleal a las naranjas de aquí, que Europa lo permitía, que no podían hacer nada y que aquello era una crisis para ese subsector que es el de los cítricos, ¿no? Y mucho más. Y muchos más. Entonces, ese es un verdadero asunto de actuación importante para el Ministerio de Planas, ¿no? Es fundamental. Claro. Para el Ministerio de Planas, siempre y cuando la Moncloa le dejen. Sí, porque a veces eso influye. Sí, porque claro, eso influye. Mira, yo te voy a poner un ejemplo que lo pongo en todos los sitios para que lo tengamos clarísimo. Tú te vas a una gran superficie a comprar aceite de girasol. Y te encuentras que el aceite proveniente de Ucrania, a través del girasol, de la pipa o a través del aceite, está mucho más económico, hunde los precios de aquí. Aquí hay estructura para morturar 1.400.000 toneladas y solamente se están morturando 700.000 toneladas de girasol nacional para hacer eso. El ama de casa debería saber que el aceite que compra de girasol proveniente de Ucrania, por ejemplo, está producido a partir de una semilla que tiene neonicotinoides. Tal vez eso suene a nada. ¿Y qué hace el neonicotinoide? Perjudica gravemente a la fauna del campo, como es el caso de las abejas. Es el caso de las abejas. Si la ama de casa supiera esto realmente, a lo mejor se lo plantearía. Pero para eso hay que ayudarle a la sociedad a que sepa la verdad. Claro, está claro. Pero vamos a ver, también hay que apoyar el Ministerio de turno de Agricultura debiera decir los productos españoles producidos aquí en el campo español tienen que llevar un significado, Made in Spain, sea en el aceite de girasol o sea en lo que sea, y con eso pues el ama de casa identifica fácil y rápidamente, o el amo de casa, que cada vez somos más los que nos dedicamos a la bolsa, pero no a la de mercado de valores, sino a la otra, y sabemos pues que esa naranja viene de Sudáfrica, tú mismo, pero viene de Sudáfrica, ¿vale? Eso en algunas grandes superficies se empieza a hacer, pero no es lo más común en este país todavía. Si vas a Italia, pues tienen una presunción sobre sus, no sé si cierta, sobre sus manzanas, que para mí las quisiera a los productores de aquí de cualquier otra cosa, del ajo de Pedroñeras, por ejemplo, ¿no? A lo que vamos, pero todo esto del campo la gente no terminamos, los de ciudad no terminamos de entenderlo, porque cuando salimos a pasear por ahí vemos, hablaba usted de girasol, vemos plantas de girasol y sin recoger y decimos, pero ¿esto qué sentido tiene? Bueno, es que se planta para cobrar la subvención, se fotografía con un dron y ya.
Si somos más espabiladetes y ya leemos las condiciones de la PAC, vemos que Europa sigue financiando la mantequilla que se tiene que destruir, Made in France, porque ellos estaban allí antes y lo han definido así, y que no hacen nada por proteger la agricultura entendida como una manera de vivir en España, ¿no? Claro. A nosotros, mira, a nosotros lo que más nos ha matado, lo que más nos ha dolido, porque esto no es un problema que surge ahora, esto viene de atrás, esto es grave. El gran esfuerzo que ha hecho la clase política en que el sector agrario y el conjunto de la sociedad estuviéramos enfrentados. Y han creado sobre nosotros leyendas de las subvenciones, de las ayudas. Aquí hay un problema estructural de incalculables dimensiones. Y ahora lo que está haciendo el gobierno es que no sabe manejar esta crisis. Esto es una crisis que va a durar muchísimo. No sé cuánto va a durar, no sé cómo quedará el escenario de los agricultores, ganaderos, la clase política, pero ahora mismo los 350 ciudadanos que hay en el Carrer de San Jerónimo están para legislar. Más vale que se juntaran un día y pensaran que ellos juntos pueden legislar lo suficiente como para que el sector primario, que es quien produce los alimentos, se lo plantearan de otra manera. Y ese Congreso de Diputados que está sosteniendo a un gobierno le tiene que decir: no sigáis vendiendo más cortinas de humo. No puede haber debates donde la agricultura no esté a perenne. ¿Por qué aquí no ha habido pedagogía y en Francia sí ha habido pedagogía? Yo, en fin, cuando antiguamente, antes de estar en la Unión Europea, cuando aquí había una dictadura, existía el SEMPA. Y al agricultor le llegaba el negociable del SEMPA, lo presentaba y le daban una ayuda si no alcanzaba el precio adecuado y si fijaban precio en España. Esa pedagogía de que el gobierno lo daba, al agricultor le daba, eso no ha cambiado en la clase política de ahora, que cuando llegó la PAC resulta que parece que son los consejeros de agricultura los que dan. Y no, señor, el dinero de la PAC lo pagamos todos los ciudadanos en nuestros impuestos. Y ya que nos exige la Unión Europea para que se justifique bien, es el gobierno quien tiene que explicar a la sociedad, porque nosotros ya lo estamos haciendo, por qué nosotros necesitamos cubrir como mínimo los costes de producción para poder seguir manteniendo nuestra explotación. Pero a eso, don José María, se llega de dos maneras: haciendo que los precios compensen ese esfuerzo, o bajando los costes que tiene el agricultor. ¿Cómo? Pues mire, con un biodiesel sin impuestos, con una subvención especial al gasóleo agricultor, con fertilizantes de precios que no crezcan al ritmo que crecen, con gastos de seguros agrarios que no crezcan al ritmo que crecen. Si los precios del campo crecen en 5 años, como mucho un 5%, no puede ser que ustedes paguen la electricidad o los carburantes a un 60 o un 70% más en 5 años al mismo tiempo, ¿no? Se pueden poner muchos ejemplos. El ejemplo que dice, no, es que ahora mismo nosotros lo que percibimos por 1 kilo de trigo es lo mismo que percibíamos hace 30 años y resulta que nos cuesta producirlo mucho más. Eso es una definición. Otra definición es los costes de producción están subiendo, los precios no se mantienen, no hay una política de precios adecuada. No hay más solución que seguir movilizados. No hay más solución. Este problema no lo va a arreglar Planas con un parche, con un decreto. No. O la negociación de la paz, que me parece, en fin, es que ya no. Hay que decir la verdad. Y en decir la verdad, los recortes de la PAC, si van a servir para que unos digan, nosotros lo hicimos mejor, no, o los anteriores de nosotros lo hicieron peor. No se trata de eso. Se trata de que por tener unas medidas coercitivas tan grandes para desarrollar la agricultura de nuestro país, nosotros recibimos unas ayudas, y los franceses, y los alemanes, y los italianos, y los portugueses, todos reciben unas ayudas para contrarrestar el efecto que nos cuesta a nosotros producirlo. Pero mientras nosotros hacemos eso, el agravio comparativo que nos genera a nosotros terceros países con producciones sin control, sin seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, y no exagero,
y no exagero, eso no se está dando. ¿Qué falta? Pedagogía y compromiso con el sector agrario. No falta más. Compromiso con el sector agrario. Por eso las movilizaciones, por mucho que anuncien borradores de decretos, no. El tema es estructural, muy fuerte, mucho más de lo que la gente se imagina. Freneda, muchísimas gracias por estar en el programa. Te iremos viendo con mayor frecuencia, espero, para que nos vayas contando y alimentando un querer saber y un querer ayudar, que es lo que de verdad nos guía y lo que, en fin, lo que haga falta, porque de verdad que hace falta que la gente que ha decidido quedarse y vivir del campo pueda hacerlo y no sea castigada a abandonarlo, ¿no? Que es una de las buenas maneras de hacer política económica en nuestro país. No tenemos tiempo para más. Aquí termina el Más se perdió en Cuba de este sábado. Espero que lo hayan pasado bien. Les deseo un muy buen fin de semana en lo que queda y les espero el próximo sábado a las 10 de la noche. Muchas gracias por elegirnos y sobre todo, ya saben, no se olviden, conspiren contra la mediocridad. Si a este país le sobra algo, son centenares de miles, ingentes cantidades de mediocres. Buenas noches.